Hola, ¿qué tal? Feliz año, buenos días. Sol de Belén, Elizabeth, bueno, los que están allí conectándose. Gracias como siempre por estar aquí acompañándonos sea con el audio, en el chat. Siempre es bueno leerlos. ¿Qué tal Johan, Jefferson, Alba? Feliz año, Samantha, para todos. Y bueno, sigamos con nuestra tercera semana de historia. Nos toca ahora ver más bien historia universal. ¿Qué tal Melanie? Buenos días. Fabia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben que allí, por favor, tienen el chat para comentar, hacer preguntas, ¿no? Y eventualmente saben que también, si no nos da el tiempo para contestar todas sus dudas, tienen pues el multichat para estar ahí 24/7 con sus consultas. Ok, hoy estamos 5 de enero 2021, algo relevante el día de hoy, sí, sí, recuerdo que las Cortes de Cádiz van a disolver el Santo Oficio, ¿no? O sea, es el fin de la Inquisición, un 5 de enero de 1813, más o menos, ¿no? O también el 5 de enero de 1941 nacía en Tokio, Japón, Hayao Miyazaki. No sé si alguno de ustedes habrá visto alguna de sus obras, ¿no? Que están, pues, allí incluso en Netflix, ¿no? El viaje de Chihiro es el más conocido de ellos, pero bueno, en fin. Hablando de ello, hoy nos toca la Semana de Historia Universal y hoy nos toca ver las civilizaciones que también las conocemos con el nombre de fluviales, ¿ya? Esto es algo importante. Antes de hablar, pues, lo que me interesa a mí para el examen es el periodo histórico. Sí, sí, es evidente, pero te pido por favor que siempre recuerda que la historia es un proceso. Entonces, lo primero sería comentarte, hacerte recordar quizás que tanto Mesopotamia, Egipto, India y China también los puedes encontrar en los libros, eventualmente en el examen. Había una pregunta, recuerdo, hace un par de años también. Las conocemos como las civilizaciones fluviales, ¿ok? Fluviales, con F y con V. Es decir, que el desarrollo de estas civilizaciones se debió a la presencia de los ríos, ¿ya? O sea, mira, saca tu cuenta. Estamos hablando, por ejemplo, el Indo y el Ganges, en el caso de la India, el azul, el río azul y el río amarillo. En el caso de China, tenemos pues el mismo nombre de Mesopotamia, de la región de Mesopotamia, que lo dan los griegos, es Mesopotamos, entre ríos, hablamos del Tigris y el Éufrates. Y evidentemente hablar de Egipto es hablar del Don del Nilo, ¿no? Como también lo llamaban los griegos. Entonces, no olvidar que estas civilizaciones también las conocemos como civilizaciones fluviales, es decir, relacionadas a los ríos, que su desarrollo lo ha permitido la presencia de los ríos, ¿no? ¿Por qué razón, profesora, los ríos? Bueno, los ríos, ya lo debes haber visto en tu clase pues, de geografía, o también lo sabes, forman valles, es decir, transforman el espacio, ¿ya? También permite, lo dijimos, ¿no? Que se desarrollen estos centros de la revolución neolítica. Les decía que en un principio la agricultura parece pues como la agricultura de secano, lo veíamos incluso la semana pasada en lo que es la versión pues mundo andino, ¿ya? Pero luego de esa agricultura de secano, esa agricultura que por ejemplo se servía de la lluvia, les comentaba también que cuando ya no hay periodos de lluvia y más bien hay sequías, tengo yo que aprovechar el agua de los ríos. Entonces comienza, por ejemplo, a hacer los sistemas de regadío, las canalizaciones, porque muchos de estos ríos, por ejemplo, tanto en China como en Egipto, se desbordan, ¿ya? Este desborde, esta inundación, sí, aquí en el Perú, si tú dices desborde, inundación, definitivamente piensas pues el fenómeno del niño y piensas en desgracias. Igual ocurría en esos territorios. Pero luego, pues, más bien esta inundación, en el caso de China y sobre todo de Egipto, va a permitir más bien que el territorio sea fértil, ¿no? Entonces, lo que va a pasar, tú ya sabes, si el entorno cambia, tiene que adaptarse el ser humano. Entonces, vamos a ver cómo Egipto más bien se vuelve en eso, un regalo en el don del Nilo, y finalmente es lo que permite pues que se fertilice con este sedimento que es el limo, bueno, que va a revolucionar también todo lo que es la región de Egipto, ¿no? En cuanto a la agricultura. Los ríos también, ¿para qué más sirven, profe? Bueno, los ríos ya, o sea, aparte de ser vital para la agricultura, también van a ser importantes en relación, por ejemplo, a el comercio, ¿ya? También a lo que es el transporte, es vital, ¿ya? Y justo por eso, antes de hablar de una vez lo que nos interesa hoy, yo te decía que entiende la historia como un proceso y hay que tener esa relación, ¿no? Si no hay tierras fértiles, por eso les decía, civilizaciones fluviales, importantísimo la presencia de ríos. Si no hay tierras fértiles, no va a haber grandes cosechas y si no hay grandes cosechas, ¿qué no hay? Por ejemplo, excedentes, ¿no? Si no hay grandes cosechas, ¿qué no puede haber? Aumento de la población. Y es importantísimo que exista aumento de la población para que haya qué cosa? Campesinos, artesanos, o sea, fuerza de trabajo,
básicamente, ¿ya? Profe, ¿para qué sirven los excedentes? Lo repito una vez más. Los excedentes agrícolas sirven ¿para qué? Para que se desarrolle el comercio, ¿ya? Los excedentes agrícolas también hace que yo no necesite que toda mi población se dedique a la agricultura. ¿Por qué? Porque ya manejo diferentes técnicas. En un rato vamos a hablar que en Sumeria aparece, por ejemplo, el arado. En un principio el arado era pues el típico de pie, ¿no? Como tú habrás visto acá, por ejemplo, la chaquitaglia, quizás en algún momento lo viste cuando hablamos de la región andina. Es decir, sirve una herramienta agrícola, pero utiliza la fuerza del hombre, ¿no? Más bien cuando veamos el arado de la región de Sumeria, ya utiliza la fuerza de los animales también, ¿no? Entonces, les decía, los excedentes, o sea, pareciera una fórmula, no necesariamente una fórmula, pero es una relación básica. Tierra fértil, grandes cosechas, excedentes por un lado, por otro lado, aumento de la población, porque puede alimentarse básicamente. Y te decía que los excedentes desarrollan el comercio y los excedentes también permiten, como te decía, como ya manejo las técnicas agrícolas, no necesito que 20, 50, 100 se dediquen a ser agricultores, por ejemplo, ¿no? Sino 10, 20 especialistas, suficiente. Entonces, profe, ¿qué aparecen? Aparecen nuevos oficios y van a aparecer también nuevos grupos sociales. Como también te comentaba la semana pasada, hoy todas las civilizaciones que vamos a ver son sociedades jerárquicas, ya hay una élite. Incluso en algunas sociedades es mucho más complejo, ¿no? No solo está el faraón, por ejemplo, van a haber pues los visires, que sería parecido a lo que es un primer ministro actualmente, van a estar incluso los nomarcas, que en un rato vamos a hablar de ellos, que son estas, no sé decir, jefes locales, ¿ya? Entonces, les decía que escriban ahí nomás los que están, Jefferson, por favor, los que están ahí comentando, escriban, no hay ningún problema, yo los voy leyendo a lo largo que voy explicándoles. Sí, sí, Jefferson, también podemos utilizar el término, en realidad, clase social, sé que parece, pero hablar de clases es algo mucho más moderno, ¿no? Mucho más contemporáneo, ¿no? Quizás para esta época sería mejor hablar, pues, o sea, un grupo social. La palabra más sencilla para referirte es nuevos grupos sociales, ¿ya? Si quieres algo más especializado, decimos sociedades jerárquicas. Vilma, muy buena pregunta. Y también recuerdo, creo que en este salón me hicieron esa pregunta, profe, y Roma también, ¿qué pasaba en este tiempo, ¿no? De las grandes civilizaciones. ¿Fueron contemporáneas? Sí, Vilma, fueron contemporáneas, obvio, ¿no? La más antigua es Mesopotamia. Cuando hablamos de Mesopotamia estamos hablando pues 3800, 3500, cuando hablamos de los sumerios. Al final de la clase de hoy hay una línea de tiempo para que veas qué tan contemporáneos fueron, pero también hay momentos donde los de la región de Mesopotamia invaden, por ejemplo, Egipto, ¿ya? También los de Mesopotamia, los babilónicos, van, por ejemplo, a destruir Jerusalén, para que veas que también son contemporáneos a otras civilizaciones que, si bien no hay tiempo para tratarlas en la clase, aparecen, ¿no? Lo que son, pues, los fenicios, que más adelante van a ser los púnicos, que lo vamos a ver enfrentándose a los romanos, por ejemplo. Igual vamos a hacer menciones honrosas a lo largo de la clase a los personajes y civilizaciones, grupos también que aparecen, ¿no? Pero sí, sí, Vilma, son contemporáneos. Lo más antiguo es obvio, Mesopotamia. Luego, cerca del 3000, 3500 aparece Egipto, ¿ya? En esa época también que aparece Egipto se está desarrollando China y mucho más adelante la India, ¿no? Profe, en esta época, Roma, Grecia, bueno, son grupos, podemos decir, sedentarios, ¿no? Que recién están comenzando a complejizarse. Porque si hablamos de Egipto, disculpa, si hablamos de Grecia y de Roma, pues más antiguo es Grecia, ¿ya? Y los minoicos están cerca del 2500 y 2000 antes de Cristo, así que no son tan antiguos como los chinos, no son tan antiguos como la región de Mesopotamia, no son tan antiguos como los egipcios, pero si los comparamos a los griegos y los romanos, Grecia es mucho más antiguo, así 2500, 2000. Los griegos, disculpa, los romanos recién pues la monarquía romana aparece cerca del 800, ¿ya? Si queremos comparar, hacer una línea enorme, sí. Hay momentos en donde ya, en este caso, China, Mesopotamia tienen una organización más compleja y recién está desarrollándose pues lo que más adelante conocemos como las civilizaciones clásicas, más bien, que son Grecia y Roma, ¿ya? Pero igual, o sea, al mismo tiempo, ¿ah? Y también no te olvides que cuando se construyeron las pirámides, también se estaba desarrollando aquí Caral, ¿ya? Así que al final en el último PPT, en el último slide, en la última diapositiva, ahí vas a ver una línea de tiempo. Siempre hacemos una línea de tiempo para ver. Y también vas ahí a observar que hay momentos donde coinciden, ¿ya? Estas civilizaciones. Bueno, como comentaba Jefferson, hay diferentes maneras de llamarlo. Decimos grupos sociales, es la más sencilla. Clases sociales lo utilizamos algo más contemporáneo, ¿ya? Para la sociedad actual,
porque la sociedad de clases en realidad es del siglo XIX, ¿ya? Este, una sociedad estratificada sí es válido porque estratos son, en este caso, pues igual, como te digo, grupos sociales, ¿no? Castas lo utilizamos sobre todo para la India. Nos toca hablar ahora, siempre ha sido un clásico de las preguntas, y creo que va a seguir siendo un clásico de las preguntas sobre India, la sociedad de castas, en este caso. Lo de castas un poco, es mucho más cerrado, ¿ya? Porque en castas es por tu nacimiento, básicamente, y se hereda también lo de castas, ¿ya? Mira, esas son cosas que van a ir apareciendo en la separata, en las clases. Es bueno que pregunten, pero les decía, lo más sencillo sería explicar son diferentes grupos sociales, es lo más sencillo, ¿ya? Pero cuando ya hablamos de la política y sobre todo cuando ya hay una élite, cuando ya hay una pirámide social, ya ahí, pues ahí nos damos cuenta que en realidad es mejor utilizar el término jerárquico, estratificado, pero es lo mismo, ¿no? Hay una pirámide social, es decir, hay diferencias sociales, eso es lo más, vamos a decir, a nivel macro, ¿no? ¿Qué tipo de monarquía? Bueno, a ver, o sea, actualmente existe monarquía constitucional, ¿no? Diferentes monarquías, pero en aquella época era la monarquía concebida como el gobierno de una sola persona, que ha heredado esto, ¿no? Ya nos tocará hablar también más adelante de Roma, ¿ya? Bueno, vamos comenzando con esto, y quería que entiendan eso, ¿ya? La importancia de las tierras fértiles, del excedente, y también del aumento de la población, porque cuando crece la población, ¿qué pasa? Tiene que haber ciudades, ¿ya? Es alucinante. A mí particularmente no sé, me alucina, disculpa que sea redundante, pero es muy interesante cómo va volviéndose más complejo y cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? El que haya un aumento de la población te lleva sí o sí a que tú necesites construir mejores ciudades y no cualquier ciudad. En un rato cuando hablemos de la India, te das cuenta pues que Mohenjo-Daro y toda la civilización del Indo, básicamente como se le conoce, tenía pues un manejo, por ejemplo, de los residuos que es importantísimo. Bueno, ustedes no van a llevar quizás, no van a estudiar geografía, pero por ahí se deben haber dado cuenta lo importante del manejo de los residuos, ¿ya? O sea, las cloacas es importantísimo. O sea, por un lado, obtener agua, o sea, es importantísimo el abastecimiento de agua, y por otro lado también cuando tienes tanta gente en un solo lugar, necesitas manejar bien los fluidos, ¿no? O sea, como una persona que vive en uno de estos departamentos, que creo que algunos viven, otros viven en casa, ¿no? En buena hora, pero algunos que vivimos en estas cajas de zapatos que son los departamentos, te pones a pensar, ¿qué pasa cuando haya un terremoto aquí en Lima y si en realidad hay un buen manejo de fluidos, si en realidad, de residuos, si en realidad han cambiado pues todo el sistema y no va a pasar nada malo, porque a veces tú dices, oye, era una casa para 20 personas y de pronto construyeron un edificio para 60, para 100 personas y dices, en verdad, se puede abastecer, pero en fin, ya hablaremos un rato también de Mohenjo-Daro, ¿ya? Entonces, crecen los poblados, aparecen las ciudades y también aparece el Estado. Tiene que existir pues, ¿no? Alguien que administre, en este caso, ese territorio, el excedente, aparece el Estado, que básicamente son reyes y la clase sacerdotal que gobiernan y que no te olvides, esto es muy importante, ¿ya? Cobran impuestos, ¿no? Si no, ¿cómo se van a mantener? Importantísimo también el cobro de impuestos. Y todo esto ya nos lleva a los diferentes cambios culturales que van a aparecer. En un principio, la aparición de la escritura, ya sabes, la más antigua en Mesopotamia, también en Egipto, pero la más antigua en Mesopotamia, que fue la escritura cuneiforme. Perfecto. Esa es la intro que siempre hago para que sea mucho más sencillo poder entender luego cada una de las civilizaciones, ¿no? Que son fluviales, como hemos mencionado, y también pueden ahí aparecer con el término de urbanas, porque básicamente, pues, toda la gente, todo el aumento de población que ha habido necesita vivir en una ciudad, ¿ya? Perfecto. Hablando de ciudad, entonces, comencemos. Yo sé que tu separata primero está Egipto, pero comencemos con la más antigua, ¿no? Mesopotamia. Ojo con esto. Cuando hablamos de Mesopotamia, hablamos de la región, ¿ya? Yo sé que es más sencillo ubicar China, India, porque actualmente tienen el mismo nombre, ¿no? Pero, pero cuando hablamos de Mesopotamia, hablamos de la región, ¿no? Esta región, su mismo nombre lo dice, pues en griego, Mesopotamos, entre ríos, hablamos del valle que ha generado, pues, el río Éufrates y Tigris, ¿no? Y actualmente, está bien, no se llama la región Mesopotamia, actualmente en lo que es división, pues, política, administrativa, hablamos de Irak, principalmente de Irak y también Siria.
Ya se imaginan que lamentablemente por toda la guerra que por bastantes años ha estado, pues, ha sufrido Irak, hay muchas evidencias arqueológicas que se han perdido, ¿ya? De la región de Mesopotamia. Bueno, ahí tienes el mapita, en la separata te decía, hemos comenzado por Egipto, pero encuentras el mismo mapa en la página número 5, ¿ya? Solo que comenzamos siempre primero por la más antigua. Entonces te decía, Mesopotamia es una región, ¿ya? Mesopotamos, entre ríos, Tigris y Éufrates. Por eso te decía la importancia de los ríos. Acá está el mapita, y en este caso te voy a pedir pues que cuando veas el mapita lo relaciones con los periodos históricos. ¿De qué manera? Que la historia de Mesopotamia va desarrollándose de sur a norte, ¿ok? Ahí más o menos vendría la relación si quieres encontrar. Los periodos históricos de la región de Mesopotamia se desarrollan de sur a norte. Entonces tenemos, por ejemplo, en un principio, que disculpa, el periodo más antiguo de la civilización que se desarrolla en la región de Mesopotamia sería el periodo sumerio, ¿ya? Entonces hablamos del sur, ¿ya? En el mapita está todo lo que está de colorcito anaranjado, ¿no? El periodo sumerio, ¿ya? En el sur, si te das cuenta, ¿no? Profe, en el periodo sumerio, ¿qué vamos a ver? En el periodo sumerio vemos, pues, o sea, ellos son, por decir así, los primeros en hacer todo, ¿no? Te dicen todo, hay un libro, recuerdo, que se llama Todo comienza en Sumer, porque todo comienza en Sumer. ¿En qué sentido? La escritura más antigua, ¿ya? La escritura más antigua ya te imaginas, ¿no? Registro histórico también más antiguo. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Pues las ciudades-estado, ¿ya? Esta primera forma, pues, de administración del Estado lo encontramos en las ciudades-estado de Mesopotamia. Tienes ahí Uruk, Kish, Lagash, profe, ¿cuál es la más antigua? Uruk, ¿ya? Ahí justo ves los puntitos. Uruk, Lagash, Kish. Perfecto, estamos en el sur, ¿ya? Este periodo más antiguo va a sufrir una primera transformación, ¿no? Debes haber visto, pues, que cuando hablamos de los periodos históricos de Mesopotamia, ves que dice Sumerio-Acadio. No es que haya ocurrido al mismo tiempo, sino que primero comienzas por el más antiguo, Sumerio, y luego va a ocurrir algo que nos toca ver hoy día en toda la clase, que es un proceso de unificación, ¿ya? Yo sé que unificación suena, ay, profe, no, suena bonito, que se juntan, hay que estar unidos, pero sí, si analizamos el proceso de unificación, ¿cuál es la manera en que tú vas a unificar un territorio? Mira, de una manera pacífica, en realidad no es la primera opción. Exacto, Vilma. En realidad la primera opción, o cuando se dan estos procesos de unificación, en un principio son por conquistas, ¿ya? O sea, para poder unificar ese territorio, tiene que haber pues un personaje, en este caso, que tenga qué cosa, un ejército, ¿ya? Que finalmente logre pues conquistar el territorio y poder organizarlo. Ahí sí, ahí sí. Una vez yo ya tengo conquistado mi territorio, ya puedo organizarlo de una manera ya administrativa política, ¿no? Y vas a ver, por ejemplo, que, a ver, ¿qué puedo hacer? Voy a unificar la escritura, puedo unificar los pesos y medidas, puedo unificar el uso, pues, de cierta moneda. Entonces, obvio, pero primero tengo que unificar el territorio y normalmente se unifica con conquistas, ¿ya? Pero luego viene este proceso de unificación también administrativos, como les decía, económicos, políticos, e incluso pueden haber también unificaciones religiosas, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, mi ciudad es la más importante, entonces yo impongo el culto a un dios, ¿ya? Eso lo vamos a ver en Egipto, lo vamos a ver sobre todo en Egipto y en Mesopotamia, porque ojo, todas las cuatro civilizaciones que nos toca ver hoy son politeístas, ¿ya? Por ahí en Egipto, pues que siempre hay una persona rara, extraña, que quiere imponer, bueno, y logra por algunos años, ¿ya? Solo por algunos años, porque Akenatón solo gobierna 17 años, ¿ya? O sea, gobierna poco, en realidad, un intento del monoteísmo, ¿ya? Sí, Sigmund Freud también lo identifica como el primer intento del monoteísmo. También lo vemos en un rato. Pero ya, tengan en cuenta eso, ¿no? Si yo quiero unificar un territorio, normalmente es pues un personaje con ejército y logro unificarlo por medio de una conquista, ¿ya? Pero una vez tengo ese territorio, necesito organizarlo, como les decía, eh, con la escritura, unificando pues los pesos y medidas, como les mencionaba, la moneda, la lengua eventualmente, o incluso también imponiendo o poniendo por encima de los demás dioses a uno, ¿ya? El culto nacional, por ejemplo, en el caso de Marduk o en el caso de Amon Ra, ¿ya? Perfecto, si hablamos de Egipto.
Entonces, eso sería pues el periodo más antiguo, ¿ya? En un rato paso al slide del periodo más antiguo sumerio-acadio, pero te estoy explicando a partir del mapa, ¿ya? Que todo comienza pues en Sumer y en el sur, ¿ok? En el sur de esta región. Todo lo que está coloreado en anaranjado es el principio. La historia, el periodo más antiguo de la historia de la región de Mesopotamia, ¿no? El periodo sumerio-acadio, ¿no? Porque cuando Sargón I va a ser este unificador de origen acadio, por eso es que decimos sumerio-acadio. Perfecto. Te decía que va de sur a norte. Entonces, el segundo periodo vamos a verlo en el centro, en la región central, ¿no? Profe, por ahí veo Babilonia. Ya, exacto. Estamos hablando pues de Babilonia, que en dos momentos va a ser la ciudad-estado más importante. Por eso hablamos del primer imperio babilónico y el segundo imperio babilónico. Profe, los dos momentos imperiales de Babilonia son seguidos. No, hay una interrupción porque, y ahí nos vamos más hacia el norte, y nos asentamos en la región de Asur, también conocida como la región de Asiria, ¿ya? Porque hay un imperio asirio. Y los asirios, si los comparamos con los acadios, con los sumerios, con los babilónicos, los asirios son por excelencia los guerreros, ¿ya? Sí, o sea, ellos son los destructores, invasores, todo lo que quieras. Si los comparamos, porque hay peores, ¿ya? Hay peores invasores que en este caso serían pues los pueblos indoeuropeos, ¿no? Que a cada rato los vas a ver, hititas, casitas, ixos, profe. ¿Y por qué dice que son los peores en este caso? Porque ellos son los que tienen, ¿qué cosa? El hierro, y son los que tienen el carro de guerra. Así que los vas a ver invadiendo a todos, ¿ya? Invaden a todos y vencen en un principio porque tienen el hierro. Luego ya, pues en este caso, aprende la civilización a utilizar el hierro y los vencen, ¿no? Bueno, y como puedes ver también en el mapa, mientras Sumerio solo se queda, pues, los sumerios y acadios se quedan solo en la región del sur, los babilónicos son los primeros en conquistar, y los asirios, que toman justo, pues, como su dios representativo a Asur, que es el dios de la guerra, lo vas a ver, pues, con las grandes conquistas. O sea, mira hasta dónde llegan si estás viendo el mapa, ¿no? Estamos hablando, pues, hacia lo que actualmente es Persia, bueno, en esta época es Persia, parte también del desierto arábico. Allí los eh, asirios se chocan también pues con los israelitas, ¿ya? Incluso también con los egipcios, ¿ya? Por eso si te das cuenta, justo que por ahí preguntaba Vilma, creo, en algún, obviamente que son contemporáneos y como son civilizaciones en expansión que necesitan más recursos y más territorio, lo vas a ver enfrentándose y los vas a ver destruyéndose los unos a los otros e incluso aliándose en algunos momentos, ¿ok? Entonces, el mapita de Mesopotamia me puede ayudar a mí a identificar cómo se desarrolla la historia de Mesopotamia, que es de sur a norte, ¿ya? Tenemos, pues, como te decía, periodo sumerio, el sumerio acadio, ¿no? Todo lo que abarca, Babilonia, el imperio babilónico, luego el imperio asirio y finalmente el imperio babilónico, ¿no? Perfecto, perfecto, ¿ya? Listo. Eso sería lo primero. Lo segundo, ya te decía, pues que en Sumeria, acuérdate de este libro que se llama Todo comienza en Sumer, porque ahí está la rueda, el arado, el ladrillo, ¿ya? Que va a servir más adelante para las construcciones, para los sigurats, la escritura más antigua, que es la escritura cuneiforme. Ojo, chicas y chicos, si ves por allí, la escritura más antigua fue ideográfica o alfabética, la respuesta es ideográfica, es decir, simbólica. El alfabeto aparece más adelante con los fenicios, más adelante también con los griegos, pero la escritura más antigua fue ideográfica, o sea, simbólica, ¿ok? Y fue la cuneiforme, seguida por la jeroglífica de los egipcios, ¿ya? Entonces, el torno alfarero, todo eso comienza en Sumer. ¿Por qué razón? Porque al ya haber una ciudad-estado, como te decía, al ya haber un control del excedente, comienzan a desarrollarse, les comentaba, diversos grupos sociales, comienzan a aparecer entonces artesanos, distinguiéndose, ¿ya? Aparecen, por eso les decía, diferentes grupos sociales. Mira, todos ellos, principalmente, bueno, todos en realidad, los cuatro, ¿ya? Los cuatro que nos toca ver hoy, tienen un desarrollo, pues, de la matemática, ¿no? Que lo van a llevar, bueno, comienza básicamente observando los astros, ¿ok? Comienza observando los astros y luego se van a llevar de forma gráfica a lo que ustedes conocen actualmente, por ejemplo, como la geometría. Wow, cuando hablamos de los indios, tenemos que hablar de el cero, la importancia del cero. ¿Te imaginas? Oh, recuerdo un profe medio friki que yo tuve en la secundaria que intentaba enseñar pues cómo sumar con números romanos.
Es completamente tedioso y complicado, ¿ya? Hacer operaciones con números romanos. En realidad, por mucho tiempo no se supo quiénes habían inventado el cero, pero la invención del cero y el uso del cero posicional, en verdad que simplificó y transformó la aritmética y más adelante también el álgebra incluso, ¿ya? Y eso se lo debemos a los indios. Cuando digo indios es porque son la población que se desarrolló en lo que es la India, ¿ya? Profe, ¿por qué no dice hindú? Para yo decir hindú, tendría pues que esta persona profesar, ¿no? La religión del hinduismo, ¿ya? Así que no confundir. Cuando decimos indio, me refiero a los que se establecieron en la región de la India, en la actualidad, los indios, que son de la India, ok. Cuando digo hindú, me refiero a alguien que profesa la religión del hinduismo, que también la veremos en unos minutos. Perfecto. Entonces, no olvidar, todo comienza en Sumer, ¿ya? La ciudad-estado más antigua, Uruk, las ciudades-estado en general comienzan aquí, que es una ciudad-estado, ya sabes, ¿no? O sea, si no sabes, lo comentamos aquí, porque no va a servir mucho para Grecia también. A ver, la ciudad-estado tiene pues el territorio, ¿no? Sí, la administración política, pues un territorio simplemente, el tamaño de una ciudad, pero toda la complejidad que podría tener un estado, o sea, estado básicamente. En este caso, ¿qué sería? Profe, un rey. A ver, esto sí no quiero que se confundan. Yo sé que ustedes normalmente pues piensan en una monarquía, en un rey, ¿ya? Pero el término que existe para los gobernantes, así como en Egipto son los faraones y pues en China son los emperadores, aquí en Mesopotamia encontramos a los Ensi o Patesi, ¿ya? En realidad el término como rey, o sea, yo sé que si tú buscas una referencia, profe, ¿a qué se parecen? Ya, vamos a decir, parecido sería pues a un rey, ¿no? Eventualmente un príncipe, ¿ya? Repito, por cómo pasa el poder, por cómo ejercen el poder, por el territorio que controla, por los privilegios que tiene, parecen pues un rey o un príncipe. Pero el término para la región de Mesopotamia, de estos gobernantes de las ciudades-estado, es Ensi o Patesi, ¿ya? Sí, eso. En algunos, pues algunos ya se malean también con el término lugal, también es válido, pero en realidad los términos más conocidos son Ensi y Patesi, ¿ya? Los encontramos como los gobernantes de esta ciudad-estado. Por ejemplo, acá tienes, pues, al príncipe Gudea, que va a ser, pues, el gobernante de Lagash, una de las ciudades-estado que se desarrolla en el periodo sumerio, ¿ya? Acá hay una estatua, una escultura hecha, pues, en la piedra dorita, y era, pues, una ofrenda para una de las divinidades de esta región, ¿no? Abajo también tienes una representación en arcilla de lo que es un carro, ¿no? La importancia de la rueda, bastante útil para el comercio, bastante útil para el transporte en esta región. Les decía que todo comienza con la observación de los fenómenos, pues con la observación de la astronomía, básicamente. Ellos llegaron a conocer 5 planetas, obvio también conocían pues los que son los eclipses, y esto permite el cálculo de los eclipses y también permite hacer un calendario. No te olvides nunca que la astronomía está ligada con los calendarios, con la organización del tiempo y también del ciclo agrícola, ¿no? Entonces acá tenemos un calendario lunar. Nosotros actualmente utilizamos pues el calendario solar, que más bien lo encontramos en Egipto, ¿no? Pero aquí tenemos un calendario lunar, existía también el zodiaco. Por ahí hay algunos autores que te dicen pues que el zodiaco fue creado para manejar el comportamiento de la gente, ¿no? Según los astros. Mira, que no te sorprenda, ya porque la clase sacerdotal, que básicamente son astrónomos especializados en esta época, buscaban diferentes maneras de controlar la población y una de ellas era pues el zodiaco, ¿no? Bueno, sigamos. La numeración de bases sexagesimal, también la circunferencia, ¿no? De 360 grados. Por eso les decía que eso se lleva a los gráficos y por eso se desarrolla la geometría, por ejemplo, ¿ya? Listo, esa sería la intro para hablar de Mesopotamia. Luego viene, profe, las preguntas sobre Mesopotamia, ya, las preguntas sobre Mesopotamia. A ver, Mesopotamia y Egipto son los clásicos en el examen, ya, ojo, no estoy diciendo que no venga China e India, pero hay menos probabilidad de que te venga una pregunta sobre China e India. Pero eventualmente, ya, siempre las preguntas clásicas son sobre los periodos históricos. ¿Por qué razón? Porque vemos cómo, les decía, se van expandiendo a más territorio, vemos cómo se va complejizando también su forma de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, los periodos históricos más relevantes, ojo, más relevantes, porque no, la vez pasada recuerdo que me dijeron, profe, cuando hablamos de China, ¿y en qué momento la dinastía Tang y la dinastía Ming? Mira, nos concentramos más
en los periódicos más antiguos y más relevantes, los que son pues los que forman el núcleo, ¿ya? De estas civilizaciones. Tenemos cuatro, ya les comenté, el periodo más antiguo es el periodo sumerio, acadio. ¿Por qué razón? Sumer son los más antiguos, ¿ya? Pero luego ese territorio va a ser unificado, conquistado, ¿no? Previamente por Sargón I de origen acadio, por eso decimos sumerio, acadio, ¿ya? Sumerio el más antiguo y acadio el que finalmente logra, pues, con Sargón I unificar el territorio de la Baja Mesopotamia o del sur de Mesopotamia, ¿ya? Acá justo tienes una representación de Sargón I, ¿ya? Ya también te mencioné que todo comienza en Sumer, la primera ciudades-estado, el arado, la rueda, la primera escritura, evidencia de escritura, las encontramos en Sumer, la región de Sumeria, ¿ya? Como les decía, una antigüedad de 3.800 a 2.150 años antes de Cristo. Nos vamos siempre en dirección hacia el norte, siempre hacia el norte, ¿ok? Entonces, ahí nos encontramos con el primer imperio babilónico. Profe, yo imagino que no digo imperio sumerio, ¿por qué razón? Ya sabes que para un imperio tiene que haber un mayor control de territorio, un mayor control de recursos. Por eso les enseñé el mapita, que cuando ya hablamos del imperio babilónico hay mayor territorio. Obvio, antes de un imperio era necesario, ¿qué cosa? Una conquista que unificara el territorio, ¿no? Entonces hablamos ya de cerca del 2000, 1830 antes de Cristo, encontramos el primer imperio babilónico. Y acá te decía, no solo es importante conquistar el territorio, también tengo que organizarlo. ¿Cómo lo puedo organizar? Ah, profe, ya me dijo, pues con la escritura, unificando pesos y medidas, sí, pero sobre todo ¿con qué? Dando pues leyes, ¿ya? Esto no te va a venir en un examen de pre. Me hicieron una vez una pregunta más, pues, pucha, que sería un examen, pues, de general y así bien fastidioso quizás, ¿ya? El código que vamos a encontrar aquí en el primer imperio babilónico es el código de Hammurabi. Pero ojo con eso, ¿ya? Hammurabi es un compilador. ¿Qué significa ser un compilador? A ver, ¿qué significa ser un compilador? A ver ahí si hay alguien que está despierto, despierta en el chat. ¿Qué significa ser un compilador? Porque decimos que Hammurabi es un compilador. Vas a ver ahí el verbo, es muy importante, dice bien claro. Ya, Birma nos dice juntaba partes sueltas, ya, ¿qué más? A ver, allí. Una colección, ya, ok, perfecto. Perfecto, es el que colecta, por ejemplo, ya, es como un recolector, ¿no? Suena gracioso, pero por ahí va la idea, ¿ya? Por ahí va la idea, ¿ok? Perfecto. Recolectaba, sí, excelente. Recopilaba, claro, es un compilador, sí, excelente. O sea, lo que quiero que tengan en cuenta es esto, ya, por si acaso te ven alguna pregunta así, medio, pues, maquiavélica que quiera confundir tu joven mente, ten en cuenta esto. A ver, repito, no te va a venir un examen de la pre, sería un examen, pues, general y así que quiera fastidiarte, pues, un poquito, ¿no? Lo que pasa es que, ojo, él es el primer gran código, ¿ya? Él es un compilador. Si te dicen que es un compilador, ¿qué significa, profe? Como ustedes han dicho, o sea, que ha recolectado las leyes existentes. Exacto. Lo que pasa es que el primer código existente eran códigos locales. ¿No te he dicho que hay ciudades-estado? Entonces, algo así, pues bien datero, bien datero. Un primer código local, el primer código local que existió, ¿ya? Que es del periodo, pues, neo-sumerio, es el de Urnamún, ¿ya? Repito, estas cosas bien dateras, ¿ya? Recontra datera, ¿ya? Pero por si acaso igual te menciono. El primer código local, pues, que existía es del periodo neo-sumerio, ¿no? Cerca más o menos al 2100 antes de Cristo por allí, aparece lo que es el primer código local, que es el código de Urnamún, ¿ya? Es el primer código local. Entonces, ¿por qué te digo que Hammurabi es un compilador? Porque ya existían códigos locales y lo que hace Hammurabi es compilar, unificar estos códigos, ¿no? En uno solo. Exacto. Eso es lo que se logra hacer, ¿ya? Profe, ¿y eso es útil? Definitivamente es útil, porque te imaginas, ustedes habrán visto pues como en las películas en Estados Unidos que se dan cuenta que cada estado tiene diferentes leyes en cuanto a algunos delitos y hay gente que comete un delito aquí y se va al otro estado, por ejemplo, porque ahí no hay pena para ese delito. Ya, lo que quiero que entiendas es que es importante también, es una manera de unificar el territorio, hacer una sola compilación de todas las compilaciones locales, ¿ya? Así que ten en cuenta eso, la importancia y la relevancia del primer imperio babilónico y de Hammurabi, este gobernante, es que él compiló el primer gran código. Pucha, si te puedes leer el código, sí es bien escalofriante, ¿no? Porque decimos que ese código estaba basado en la ley del talión, que es un término más, pues,
occidental, que es pues la ley que tú conoces como el ojo por ojo y diente por diente, ¿no? O sea, había algunos delitos que incluso se castigaban pues con la muerte, ya o sea, por ejemplo, ¿no? Tú construyes la casa de alguien y no habías construido bien una pared y caía sobre alguien, por ejemplo, y mataba al hijo de esta familia, también podían matar al hijo de tu familia. Entonces, wow, o sea, es fuerte para la época definitivamente, por eso decimos basado en la ley del talión, y el término ley del talión es esta suerte de ojo por ojo, diente por diente, pero es el primer gran código, ¿ya? Finalmente, ayuda también a organizar las leyes en un solo gran código. Te decía también que otra manera de unificar es imponiendo. Repito, ellos son politeístas, hay diferentes dioses y diosas. Está Ishtar, que es la diosa de la belleza, está, por ejemplo, Shamash. Ya que estamos hablando de Shamash, acá puedes ver, un poco pequeñito, es la estela, ¿no? La estela pues de Hammurabi. Ahí está el código de Hammurabi, están las 282 leyes de este primer gran código, ¿ok? Y arriba pues está representado Hammurabi recibiendo las leyes de las manos de Shamash. Por ejemplo, Shamash es el dios de la justicia, ¿ya? Entonces, hay diferentes dioses, pero cuando yo quiero poner pues la importancia de la ciudad que yo gobierno por encima de las demás, que es el caso de Babilonia, o es el caso pues de Tebas, que lo vamos a ver un rato en Egipto, impongo un culto nacional, ¿no? Entonces, en este caso, el culto de Babilonia por excelencia es el culto a Marduk, ¿ya? El dios Marduk, que es una suerte de dios pues ordenador, básicamente, ¿no? Ok, este primer imperio babilónico va a sufrir, como decimos, pues una interrupción, ¿ya? O primer ataque de estos pueblos indoeuropeos que ya te había mencionado, que son los hititas, los casitas, los ixos, en el caso de los egipcios, por ejemplo. ¿Y por qué razón invaden y por qué razón ganan en un primer momento? Porque tienen el poder del hierro, los carros de batalla. ¿Ok? Entonces tenemos estas invasiones indoeuropeas que terminan con el periodo del primer imperio babilónico, ¿ya? Y por eso es que luego pasamos a un periodo asirio, porque recuerda que Babilonia está en crisis por esta razón de que han sido atacados por los hititas y casitas. Pasamos ahora más bien, nos vamos al sur, al imperio asirio, ¿ya? Los asirios van a tener otras ciudades-estado, ¿no? Principales, que son pues Asur, Nínive, Kalash, por ejemplo, y aquí ya comienza con tu memotecnia, ¿no? Asirios, Asur, el dios de la guerra, recuerda que porque son guerreros, básicamente, los vamos a ver allí controlando bastante tiempo, hasta antes que los babilónicos regresen al poder otra vez. Encontramos a Asurbanipal, ¿no? Son guerreros, es un imperio más al norte, viste el mapita, que tienen más concentración pues, de territorio, y es porque Asurbanipal logra la máxima expansión de lo que son las civilizaciones de la región de Mesopotamia, ¿no? Y también otra cosa interesante de Asurbanipal, ahí te das cuenta que no solo hay este interés de conquistar territorios, sino también de recolectar, por ejemplo, conocimiento e información, es que él busca recopilar, bueno, más que recopilar, busca recolectar de todas partes del territorio la mayor información posible, ¿no? Todas las tablillas existentes en este caso, y organiza la primera biblioteca en la capital del imperio asirio, que es Nínive, ¿no? Pertenecía a otras ciudades-estado como Asur, Kalash, etcétera, etcétera, ¿no? Asurbanipal también lo encuentras como Sardanápolo, creo ya, repito, es algo muy datero, pero por si acaso estás leyendo y por ahí aparece con su otro nombre, también está hablando del mismo, que es Asurbanipal, ¿ok? Bueno, profe, ¿cómo recuperan los babilónicos su poder? Ya, acá hay una cosita que lo puedes ver en tu mapita, ¿no? Hay muchos pueblos, te decía yo, contemporáneos. Y unos también contemporáneos a los babilónicos son los medos persas, que los vamos a ver luego enfrentándose a los griegos, ¿no? En las guerras médicas. Estos medos persas les interesa tener de aliados a los babilónicos, porque en realidad lo que quieren los persas es luego vencerlos, ¿ya? Entonces aquí se va a dar una alianza entre babilónicos y persas, ¿ya? Que es Nabopolassar de Babilonia con Ciáxares de los medos persas, se van a aliar para vencer a los asirios y que Babilonia recupere su poder. Pero ya sabes que más tarde lo que van a hacer los persas es recuperar, bueno,
conquistar todo este territorio. Entonces, cuando los babilónicos se les regresa el poder, tenemos a un gobernante también bastante relevante e importante, ¿no? ¿Te acuerdas? Imperio Babilónico, segunda parte, o segundo Imperio Babilónico, ahí lo haces tu relación con Nabucodonosor segundo, ¿no? Entonces, Nabucodonosor segundo otra vez le va a dar la grandeza a Babilonia, como lo hizo Hammurabi, ¿no? Entonces ya te imaginas que otra vez va a estar pues principal culto al dios Marduk, e incluso, por si no fuera poco, se construye un sigurat en honor a Marduk, ¿no? Ya sabes que pues un sigurat son estas construcciones que son estas, lo tengo por acá creo, está en tu separada también, pero está ahí, acá está mucho más claro, ahí está para que puedas ver. Cuando hablamos de la arquitectura, hemos dicho pues que desde Sumer ya aparece lo que es el ladrillo, ¿ya? Y el ladrillo, pues el adobe, la arcilla, se va a usar para construir estas pirámides truncas escalonadas que son los sigurats, ¿no? Entonces el sigurat más importante, más representativo, que hasta aparece pues en la Biblia, ¿no? Una fuente interesante para entender algunos periodos históricos, es este Sigurat de Marduk, ¿no? Profe, ¿por qué el Sigurat de Marduk se conoce como la Torre de Babel? Yo te comentaba pues que Nabucodonosor segundo, en esta época del Imperio Babilónico parte 2 o Segundo Imperio Babilónico, se va a enfrentar a los que están en la región de Israel, y Nabucodonosor segundo destruye Jerusalén. Por esa razón es que, o sea, haz por ahí la relación, ¿no? Haz por ahí la relación. Haz por ahí la relación. Nada de que, no, profe, la Biblia no sirve como una fuente. Tú sabes que toda fuente que hay información hay que darle ahí la crítica, y nos sirve, ¿ya? Es útil porque prácticamente la Biblia es una recopilación de diferentes relatos y tiene mucha influencia de los de la región de Mesopotamia. Acá encuentras una relación, ¿no? Nabucodonosor segundo destruye Jerusalén, y también pues de la época de Nabucodonosor segundo la construcción de la Torre de Babel, que quiere ser el sigurat más alto que haya en honor a Marduk. Sabes que también, pues, para, bueno, su esposa se sentía que era de otra tierra, la esposa de Nabucodonosor segundo se sentía nostálgica, y Nabucodonosor le construye lo que son, pues, los jardines colgantes, ¿no? Que están en parte de lo que son los sigurats, por ejemplo. Entonces, ojo, ya, es importante esto. Mira, yo sé que es una clase de 2 horas, no nos da mucho tiempo quizás para hablar, pero recuerdo una pregunta de un tiempo atrás, creo que fue, wow, creo que el ciclo de verano, cuando existía, hubo una pregunta justo sobre el diluvio universal, ¿ya? Y te ponían ahí, era la muerte, ¿ya? Porque la pregunta había un fragmento que te hablaba del diluvio universal, y abajo te preguntaban, es un relato, ¿no? Te preguntaban a qué civilización pertenecía. Exacto, Fabia, exacto. Y también te das cuenta que son contemporáneos y que la Biblia tiene mucha influencia de lo que es esta época. Justo te iba a hacer este ejemplo. En esa pregunta del ciclo de verano de hace año y medio, 2 años creo, era un fragmento del poema del Gilgamesh, que es un poema, uno de los primeros poemas más, pues, unos primeros poemas que ha aparecido pues en la época de los Sumer, por ejemplo, el poema de Gilgamesh. Y pues Gilgamesh es este personaje, es un gobernante que está buscando también ahí la inmortalidad, enfrentándose a los dioses, pero bueno, la cosa es que dentro de este poema se ha encontrado una primera descripción de lo que fue el diluvio universal. Entonces, era la muerte, ya, porque la pregunta tenía ese fragmento que te hablaba del diluvio, y abajo decía, ¿a qué civilización pertenece? Te ponían China, te ponían Mesopotamia, te ponían judía, creo, si mal no recuerdo, y la gente pues se alucinaba y quería marcar judía, no, porque hay gente que marca sus preguntas antes de escuchar la clase, y decían, ah, ya, pues el diluvio judío, obviamente, ¿no? Israelita. Pero luego más bien revisábamos en clase que en el poema del Gilgamesh es un poema pues de la región de Mesopotamia, ¿ya? Y ahí te habla, ahí está la primera descripción del diluvio universal. Entonces, repito, como todos han estado en contacto, yo les decía, es completamente válido los préstamos culturales, ¿ya? Entonces, la Biblia, que ha sido escrita pues en una época posterior a todo ello, por eso encontramos pues que se nutre de diferentes tradiciones, no vemos diferentes allí influencias de Oriente, ¿no? Bueno, en este caso la respuesta era Mesopotamia, porque era un fragmento de el diluvio universal que se encuentra en el poema del Gilgamesh, que es una de las primeras manifestaciones pues culturales, literarias de la región de Mesopotamia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, profe, luego con los babilónicos, no? Te decía, pues, que los persas tenían este plan de
aliarse con ellos, pero luego tomar el territorio. Y en realidad es un poco triste lo que se le pasa a lo del Imperio Babilónico, porque son gobernantes que comienzan a descuidar el gobierno, a descuidar la administración y su misma población no está contenta con ellos. Por eso es que, o sea, no es por ser escandaloso ni nada, pero cuando Ciro el Grande, el rey de los persas, conquista la región de Babilonia, no hay mucha resistencia, ¿ya? Porque mucha parte de la población estaba en contra de lo que estaban haciendo los descendientes, pues, en este caso, de Nabucodonosor II, ¿ya? Así que finalmente, pues, los persas van a conquistar todo el territorio de Mesopotamia, ¿no? Bueno, ahí hablamos lo último, las características culturales. Ahí está un poco de la reconstrucción. También hay en internet reconstrucción 3D, mucho más alucinante de cómo se vería la ciudad de Babilonia. Delante está esta puerta pues azul de lo que es la puerta de Ishtar. Luego vemos pues Sigurat ahí, a Marduk grande, enorme, y los jardines colgantes que estaban camino a lo que es Sigurat, ¿no? También encontramos, eso lo tienes que ver en la separata, sí, está ahí en la separata, por si acaso se pregunto una vez, está en la página número 6, ¿ya? Los Lamassu. Los Lamassu son estas esculturas que se encontraban a la entrada de las construcciones, pero de los asirios, ¿ok? Los Lamassu son estos toros alados, ¿no? Como puedes ver, pues con una cabeza de hombre, ¿ya? Pero son toros alados, que suelen ser una suerte, pues, de divinidades protectoras, ¿ya? Por eso lo encontramos en las construcciones, en las entradas, pero de los asirios, ¿ok? Pero los sigurats, como el de Marduk, son de Babilonia, ¿ya? Listo, no confundir eso. Bueno, ya dijimos, la escritura más antigua, encontrada pues por Henry Rawlinson en el siglo XIX. Ya hemos hablado también de los sigurats, estas pirámides truncas escalonadas, y la religión, también se los mencioné, es politeísta, ¿ya? Y están las principales divinidades: Ishtar, la diosa de la belleza; Shamash, de la justicia; Marduk, el dios pues principal, el dios babilónico principal; y Asur, que es el dios de la guerra, relacionados con los asirios, ¿ok? Perfecto, eso es lo más importante y lo más relevante cuando hablamos de la región de Mesopotamia. Pasemos ahora a hablar de la región de Egipto. A ver, en la separata al principio está un mapita también de lo que es Egipto. Bueno, en la primera página tienes pues una foto, una imagen de lo que son las grandes pirámides pues, del valle de Gizeh o de Giza, donde encontramos pues a Miserino, Kefren y Keops, ¿ya? Keops sabes pues que es la más grande, ¿no? Entonces también tienes allí un fragmento, wow, un fragmento de Heródoto que te dice qué fue capaz de hacer Keops con tal de construir las pirámides, ¿no? Ya eso te lo dejo a ti para que lo leas y para que te des cuenta de qué fue capaz Keops para construir las pirámides, ¿no? Porque ya te imagino, o sea, por favor, ya les dije, ya nada que, ¿verdad, no? Ahora que estamos hablando de de Mesopotamia, de ahí sacaron el término de los Anunnakis, también lo sacaron de una mala traducción de alguno de estos escritos de la región de Mesopotamia, ¿no? Pero por favor, cuando ves la construcción de una pirámide, piensa más bien en cómo se controló a estos, pues, no quiero decir obreros, es un término muy contemporáneo, pero son básicamente peones, ¿ah? Porque los que construyeron las pirámides recibían un salario, incluso se han encontrado evidencias de una primera huelga de estos constructores de pirámides, ¿ya? Así que cuando ves la construcción de la pirámide, piensa más bien en toda la fuerza de trabajo que se organizó, porque ojo con esto, ¿eh? Hay faraones importantes, relevantes, que logran centralizar el poder, pero también hay faraones, pues, bueno, que ni siquiera forman parte, pues, vamos a decir, de estos registros, ¿no? Y también algunos faraones que han hecho cosas que han molestado a los escribas oficiales, como Akenatón, y han tratado de borrarlos de todo registro de la historia. Por eso son un poco difíciles de estudiar, ¿no? Y como les decía, se siguen encontrando diferentes bueno, en diferentes excavaciones, ¿no? Para entender mejor el contexto de Egipto. Mira, ¿sabes cuál es el problema con Egipto? Que Egipto es súper pop, ¿no? Si lo comparamos con Mesopotamia, o sea, Mesopotamia es más antigua, pero la gente sabe más de Egipto. También, aparte porque ha habido un boom de la egiptología, si más bien lo comparamos con la siriología, hay más un boom de los egipcios, ¿ya? Aparte pues de los franceses, los británicos que son amantes de todo lo que es Egipto,
pues ni qué hablar de los griegos, ¿no? Que son hinchas de los egipcios, y ni qué hablar también de los romanos, ¿no? El hecho de que tengamos el calendario que tenemos, el hecho de que tengamos algunas, festividades actuales, tienen que ver también mucho por esto, ¿no? Esto de los griegos, también sobre todo los romanos, de amar estas culturas extranjeras, ¿no? Ok, bueno, vamos al grano, vamos al grano. Les decía, pues, lo relevante de la región de Egipto, hay muchas cosas que se pueden explicar en base simplemente viendo el mapita, ¿ya? Me encantan los mapitas que están ahí en la página número uno, no, en la página número dos está. En la número uno está tu tarea que te dejo ahí, ver qué fue capaz de hacer Keops con tal de construir tamaña eh, pirámide, ¿ya? Ahora vayamos más bien a la página número 2 que tiene un mapita que está sacado pues de este canal de YouTube que te recomendaba, que es Academia Play, que tiene resúmenes de historia de 5 7 10 minutos, depende de la época, y que siempre que vaya a haber un examen te recomiendo verlo por una cuestión más de repaso, más que nada, ¿ya? En el mapita que tenemos, ahí tengo en el slide, y acá tú lo tienes pues en la página número 2 de tu separata, nos sirve para entender dos cositas bien claras, ¿ya? Lo primero es que, ya te había comentado, el río Nilo es el que va a influir en el espacio, que es la región donde se va a desarrollar la civilización egipcia, ¿ya? Y va a demarcar, va a diferenciar dos espacios distintos, ¿ya? Una cosa, acá sí hay que usar la lógica inversa, ¿no? Mientras tú pensarás que el Bajo Egipto está al sur, como en el caso de Mesopotamia, acá es al revés. El Bajo Egipto está en el norte, si vemos el mapita, ¿ya? De esa manera. Y el Alto Egipto se encuentra al sur. Acá sí te pido que tengas estas cosas bien claras, ¿ya? El Bajo Egipto es la región del delta. ¿Qué es el delta? Ya sabes, este fenómeno que hay, esta forma, este relieve, que es básicamente bifurcación de ríos. Y esto hace que el Bajo Egipto sea una región más fértil, sea una región de valles, básicamente, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, vamos a encontrar, pues, Saqqara, los principales templos están en Saqqara, encontramos también Memphis, ya que llega un momento a ser la capital, también encontramos, pues, las pirámides que hemos visto hace un rato, Gizeh, el Valle de los Faraones, ahí lo encontramos, en el Bajo Egipto, que es el norte, una región fértil, una región de valles y la región del delta, cerca al mar Mediterráneo. En cambio, si nos vamos al sur, conocido como el Alto Egipto, más bien encontramos una región más pantanosa, más de acantilados, y allí, por ejemplo, en el Alto Egipto encontramos a Tebas, ¿ya? Encontramos a Tebas, que vas a ver que en dos momentos va a ser, pues, imperio, ¿ya? El imperio medio y el imperio nuevo también, vamos a verlo ahí. Tebas dos veces, así como a Babilonia, Tebas también va a ser dos veces imperio del territorio, ¿ya? Eso, quiero que tengas bien claro. También te pedía que veas el mapita de tu página número 2 en la separata. ¿Por qué razón? Porque no solo puedo decirte Bajo Egipto al norte, Alto Egipto al sur, sino también puedo demostrarlo de una manera gráfica. Acá no lo tengo, está en tu separata, en la página número 2. ¿Cómo es así? Yo puedo, con un símbolo así, bien sencillo, con un símbolo puedo diferenciar el norte de Egipto o Bajo Egipto y el sur de Egipto, también conocido como Alto Egipto. ¿A qué me refiero? Simplemente con símbolos. Mira tu separata, página número 2. ¿De qué estoy hablando? Las coronas, ¿ya? El Bajo Egipto tiene una corona roja y el Alto Egipto tiene una corona blanca. Profe, ¿para qué me sirve esto? Acuérdate que ellos tienen una escritura ideográfica, o sea, simbólica, que es la escritura jeroglífica, que es una escritura que está pues relacionada o simplemente utilizada en los lugares sagrados, como por ejemplo las pirámides y los templos. Entonces, gráficamente, tú puedes hablar ya de qué cosa, del Bajo Egipto o del Alto Egipto. Y también puedes hablar incluso de un periodo donde los dos territorios estuvieron juntos. ¿De qué estoy hablando? Eso lo encuentras, creo que lo tengo por acá. No sé si tengo por acá la imagen. Bueno, está chiquitito, pero tú también lo tienes en tu separata en la página número 3, ¿ya? Estamos hablando de Narmer, también conocido como Menes, que es reconocido pues como el primer faraón, ¿ya? Y Menes o Narmer lo vas a ver siempre representado, por un lado, con
la corona del Alto Egipto, porque él proviene de allí, él proviene del sur de Egipto, pero también lo vas a ver usando la corona roja del Bajo Egipto, e incluso a él lo vas a ver utilizando la corona doble, ¿ya? ¿Por qué te digo que es importante entender estos símbolos? Porque, mira, podría venirte en el examen, creo que ya ha venido en anterioridad. Recuerda que en un examen tipo ECO también es interpretar, ¿no? Si, por ejemplo, te viene la llamada paleta de Narmer, acá solo tengo yo una cara de la paleta de Narmer en este slide, en este PPT, pero tú en la página número 3 de tu separata tienes las dos caras de la paleta de Narmer. Esta es una paleta con relieve, ¿ya? Que servía pues para poner pigmentos. Ya un rato hablamos de los pigmentos. Y si te das cuenta, en una cara está Narmer con la corona blanca, porque te digo que él proviene del sur de Egipto. Pero te has dado cuenta, a ver, creo que puedes ver, ¿no? Creo que se puede ver en la página número 3 qué está haciendo Narmer, ¿no? Narmer está agarrando a alguien así. Narmer tiene un arma y está sometiendo a alguien, ¿ya? O sea, te está narrando, ¿qué cosa? La conquista que luego va a llevar a la unificación del territorio de Egipto. Entonces lo ves a Narmer utilizando la corona blanca, te dice dónde proviene, del sur de Egipto, del Alto Egipto, y luego lo ves sometiendo, ¿ya? Y luego lo ves utilizando la corona roja, la corona del Bajo Egipto, del norte. Entonces te das cuenta que ¿qué te está narrando? Que Narmer o Menes es el primer unificador. Lo ves utilizando las dos coronas por separado, y también existe la representación de las dos coronas juntas, que simboliza que cuando ve las dos coronas es un periodo de unificación. Y esa unificación es importantísima para más adelante hablar de imperios. Te mencionaba yo, no puede haber imperios si previamente no hay un control del territorio, que normalmente se da pues a una previa unificación que es por una conquista, ¿ya? Y en este caso es Menes o Narmer, ya sabes, aparece con la corona blanca porque él proviene del sur de Egipto, pero luego lo vemos también utilizando la roja porque ha sometido, ha reclamado el territorio del norte de Egipto, y lo vemos como el primer unificador. Pero ojo, esta gente a la cual somete Menes o Narmer me dice pues que en un principio, profe, ¿quién estaba en la región de Egipto? Bueno, en la región de Egipto habían diferentes comunidades que en este caso van a tener jefes locales. Estos jefes locales son los llamados nomarcas. No marcas, no es monarca. Es más bien al revés, con N y con M. Los nomarcas, ¿ya? Que por acá está ese término. Acá sí lo tengo por acá. Acá está. Disculpen la mano temblorosa. Ahí está, los nomarcas, ¿ya? Los nomarcas, no te confundas por favor con esto porque es importante este término, ¿ya? Acá están los nomarcas, ahí está, los nomarcas, ¿ya? Ojo, ¿qué son, profe, entonces los nomarcas? Los nomarcas son, como te digo, estos jefes locales de los llamados nomos, que van a ser entendidos pues como provincias, ¿ya? Profe, ¿qué hacía un nomarca? Un nomarca, aparte de ser un jefe local, es el encargado pues de recolectar los impuestos, es el encargado también de ejercer pues cuáles son los límites de las propiedades, y sobre todo y más importante, los nomarcas son los encargados de los canales. Importantísimo cuando hablamos de la agricultura. Así que ojo, los nomarcas tienen poder, ¿ya? Pero también vemos a un Menes, también conocido como Narmer, que va a lograr pues someter a estas autoridades de Egipto y va a ser conocido como el primer faraón. Ojo, 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 ojo. Entonces, antes de Menes o Narmer, hablamos de los nomos gobernados por los nomarcas, ¿ya? No es que destruya a los nomarcas, más bien los absorbe, y los nomarcas van a ser más bien parte de esta nueva administración en Egipto. Ojo también con otra cosa. No analizamos mucho en la pre, pero puede ser que te aparezca también en un libro. El periodo antes de la unificación de Menes o Narmer se le conoce como el predinástico, porque no había dinastías, todavía no había faraones. Las dinastías recién comienzan con Menes o Narmer, porque es el primer faraón. Perfecto. ¿Cuál es la capital en esta época de unificación del Alto y Bajo Egipto? Bueno, la capital es Tinis. Por eso también este periodo se le conoce como periodo tinita o periodo arcaico, porque es el más antiguo de Egipto, ¿ya? Antes, por si acaso, es conocido como el periodo predinástico. Perfecto, ya tenemos unificado el territorio. Ahora hablemos del primer desarrollo imperial, ¿ya? El imperio antiguo. Acá viene lo que te decía que se había basado John Rowe, pues, para hacer la periodificación de horizontes e intermedios, ¿ya? En este caso es el imperio antiguo, el primer imperio.
el primer imperio que se va a desarrollar en Egipto. En este caso se dan cuenta pues que más fértil es la región del delta, que está en el norte. Por eso es que aquí la ciudad más importante va a ser Memphis. El imperio antiguo también se lo puede conocer como periodo menfita, ¿ya? Es una época, pues, ¿cómo sé, profe, que es una época imperial? ¿Cómo sé que los faraones tuvieron tal control de la población, de la producción? Porque aquí se desarrolla la arquitectura monumental, que ustedes conocen, pues, como las pirámides en el valle de Gizeh, ¿ya? Ojo con esto también. Estos imperios concluyen, ¿ya? Con intermedios. Por eso te decía que te acuerdas porque John Rose se inspira en la purificación de Egipto, ¿ya? Entonces tenemos Imperio Antiguo, que es la época de las pirámides, la arquitectura monumental, o sea, enorme, grandes piedras, grandes esculturas, ¿ok? Y este primer imperio va a concluir con el primer intermedio, ¿ya? Los dos intermedios, chicos y chicas, son periodos de crisis. Una es crisis política y la otra es una invasión, ¿ya? El primer intermedio, la primera crisis a la cual tiene que enfrentarse Egipto, es un problema pues que se veía venir, ¿no? Yo te decía que los nomarcas tenían poder, luego se unifica el territorio y los nomarcas se absorben a la administración de Egipto, pero estos nomarcas a la larga son poder local. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay un faraón fuerte, si el poder del faraón no centraliza, o sea, no está centralizado, si no hay un faraón que le tengan miedo, básicamente, ¿ya? O decir así, o respeto estos poderes locales, los nomarcas en cualquier momento se levantan, pues, y como tienen poder, como controlan, por ejemplo, los canales, yo te decía, pueden a la larga, pues, reclamar poderes locales, ¿ya? Entonces, cuando hay un faraón débil, los nomarcas, pues, más bien se benefician de esto, ¿ya? Y gradualmente van, como decimos acá, pues, debilitando al faraón. Entonces, el primer intermedio, que es un golpe, ¿ya? Una pausa a esta expansión imperial, lo vemos con los nomarcas, una crisis política, ¿ya? Luego los nomarcas una vez más son, vamos a decir, absorbidos, ¿ya? Y bajan la cabeza ante un faraón fuerte y por eso encontramos otra vez un periodo imperial. En este caso es el Imperio Medio, pero ya no vamos a estar en Memphis, más bien nos vamos a ir a lo que es Tebas, ¿ya? Y Tebas, te decía, hay dos momentos en que Tebas va a ser la capital del imperio, ¿no? No podríamos hablar, pues, de un faraón fuerte si no tuviera un ejército, si no estuviera en plena expansión. Entonces comienza la expansión de Egipto hacia lo que es Nubia, ¿no? Te decía que, al igual que Babilonia, Tebas también establece su propio culto nacional y aquí la divinidad es Amón, ¿ok? Profe, algo más importante del Imperio Medio, bueno, primerito es reunificar el territorio otra vez, ¿no? Acá no está ni en la separata ni en tu PPT, pero es bueno que sepas que está pues Mentuhotep II, él es el que logra reunificar otra vez todo el territorio, ¿ok? Ahí la persona relevante es pues Mentuhotep II, por ejemplo, ¿ya? Y también lo importante es la expansión hacia Nubia, pero sobre todo la imposición, el establecimiento del culto al dios nacional de Tebas, que es Amón, que a veces lo encontramos también como Amón-Ra, ¿ok? Este imperio medio también tiene una pausa, también tiene un momento de crisis, en este caso es por la invasión, ¿ya? La invasión de los Ixos, ya dijimos que estos pueblos indoeuropeos, hititas, Ixos, casitas, tienen el poder del hierro y el poder de los carros, ya de combate, pues el caballo. ¿Ya? Entonces, este segundo intermedio que termina con este periodo imperial lo encontramos por la invasión de los Ipsos. Buena pregunta, Sheila. En realidad, yo les decía, ¿no? Encontramos, pues ya, si tú quieres entender la referencia, profe, ¿hay reyes en Egipto y en Mesopotamia? Sí, si quieres encontrar la referencia más sencilla que hay. Pero si vemos particularidades, nos damos cuenta que aquí hay un faraón, que tiene todo, pues, una burocracia, porque vamos a ver un visir. Vamos a decir que es un poco más compleja acá la organización política en Egipto. Por eso es que hay más gente que quiere la cabeza del faraón, básicamente, ¿ya? Otra cosa también, la clase sacerdotal, lo que pasa es que se sabe más de Egipto por lo que ha sido más estudiado. Si comparamos con Mesopotamia, por la misma escritura cuneiforme que estaba en tablillas de arcilla, es mucho, o sea, se ha perdido mucha más información por ese lado. En cambio, de Egipto se conoce más, por lo mismo que te digo, el boom de la egiptología, primero en Francia y luego en Inglaterra. Pero de acuerdo a lo que mencionas, lo que se conoce más sobre Egipto es que sí, lamentablemente aquí la clase sacerdotal, sobre todo la tebana, tenía tal poder que todos, o sea, todas las
el excedente, las ofrendas, la clase sacerdotal estaba muy privilegiada. Aparte recuerda también que se sabe que los faraones a veces asumían el poder bastante jóvenes, así que finalmente había alguien que gobernaba por ellos. Por eso es que en un rato cuando hablemos de Akenatón, nos damos cuenta cómo él se dio cuenta del poder que tenía la clase sacerdotal en Egipto, por eso es que finalmente lo que busca es enfrentarse a ella y decir que él es el único que puede hablar con el único Dios que él va a imponer, ¿no? Entonces, por lo que conocemos, sí, es mucho más compleja la organización aquí en la civilización egipcia, ¿ya? Pero yo creo que había un poco más de autonomía en las ciudades-estado de Mesopotamia, ¿ya? Pero a ver, quiero llegar justo a ese punto, que también es un clásico de las preguntas, ¿ya? Vayamos ahora al Imperio Neotebano o Imperio Nuevo. Les decía que se llama así porque es la segunda vez en que Tebas va a ser la capital principal, ¿ok? Este, sí, sí, Yulimar, es una medida también para la unificación y sobre todo para, así como Mesopotamia, así como Marduk, ellos siguen siendo politeístas, pero un dios por encima de los demás. ¿Por qué? Porque ese es el dios de mi capital, o sea, quiere poner una ciudad por encima de las demás, ¿no? Por eso decimos capital, ¿ok? Entonces, sí, el culto a Amon-Ra, además de unificar el territorio, era el culto de Tebas, era para poner a Tebas por encima de las demás ciudades. Por eso, luego de que ya se vence los Ixos, ¿ya? Luego de que se vence los Ixos, tenemos el periodo neotebano o el periodo nuevo, ¿ya? Disculpa, sí, periodo o imperio nuevo. A ver, acá había una cosilla que quería que sepan, ¿no? El periodo neotebano es el periodo de mayor esplendor de Egipto, ¿ok? Acá, les decía, hay diferentes faraones, nos quedamos solo con algunos, vamos a decir, más relevantes, pero ustedes saben pues que son diferentes dinastías, ya son diferentes dinastías las que están a lo largo de la historia de Egipto. Eh, bueno, lo que quiero acá mencionar son los personajes Tutmosis III, Amenofis IV, Tutankamón la Yapita y Ramsés II, ¿no? A ver, aquí hay un personaje que la vez pasada me preguntaron, ¿no? Profe, a ver, usted me habló de Mentuhotep, que fue el que unifica el territorio en el Imperio Medio. Y también me preguntaron, profe, ¿quién vota a los Ixos ya? Amosis primero, no te va a venir en el examen, pero si quieres saber quién es el que saca a los Ixos, ya es Amosis primero, ya el que recupera el delta, porque los Ixos estaban arriba en el norte, en el delta, y él expulsa a los Ixos. Ya los expulsó, a ese el momento, como te digo, de desarrollo cultural, de máximo esplendor arquitectónico, y también aquí estos personajes relevantes, ¿no? Por un lado está Tutmosis, que es en la máxima expansión. Si te das cuenta, están yendo más al oriente, ¿no? Palestina, Líbano, lo que actualmente es Siria también. Luego tenemos a Menofis IV, que es un clásico de los exámenes. ¿Por qué razón? Te explicaba pues que en Egipto es muy evidente todo el poder que tiene la clase, la casta sacerdotal, si lo decimos así, ¿no? Estos sacerdotes, y sobre todo en Tebas, ya que ha sido dos momentos la capital, dos momentos imperiales, ha tenido dos momentos, el imperio medio y el imperio nuevo. Entonces, él quiere terminar con esto, ¿no? Porque, ¿cuál es el poder que tiene el sacerdote? Él es el interlocutor, ¿no? Él, o sea, incluso el faraón, ya, por más divino y todo, incluso el sacerdote era pues el que tenía pues en este caso que el faraón bajar la cabeza porque el sacerdote es el que habla con la divinidad. Entonces te das cuenta qué poder tiene la clase sacerdotal. Entonces lo que piensa Akenatón más bien es que dejemos de lado el culto a Amón, dejemos de lado a toda la casta sacerdotal que tenemos que alimentar, que mantener con el excedente, y mejor yo voy a reconocer a una divinidad que va a ser Atón, el disco solar, representada como el disco solar, como ves aquí, por ejemplo, que está él con su esposa y todas sus hijas rindiéndole culto. Y yo voy a ser el interlocutor, yo voy a ser el que hable directo con la divinidad. No necesito la casta sacerdotal. Ya te das cuenta, pues ya sabes que tenía las horas contadas, ¿ya? O sea, Amenofis IV la pensó bien en el sentido que hay algunas celebraciones que tenían los faraones y él adelantó porque ya tenía planeado, pues, hacer esto, ¿no? Chao, culto a Amon-Ra, chao, Tebas. No olvides que también esta reforma monoteísta de Akenatón, bueno, vamos por partes. Amenofis IV es un nombre que le tocaba, pues, Amenofis IV.
pero él se cambia de nombre a Akenatón, el que adora, el que respeta a Atón, porque su plan, ¿no? Su reforma monoteísta es, chao sacerdotes, chao Amon-Ra, chao divinidades secundarias, esta es la divinidad, ¿no? Principal, Atón, el disco solar, y yo voy a ser el que de frente haga la ofrenda con él, yo me comunico con él, nada que la casta sacerdotal. Y te digo que lo pensó bien, porque esta reforma también la conocemos como la reforma armaniana, ¿no? Porque él se va pues a lo que es Amarna y ahí va a establecer su centro religioso, ¿ok? Pero no creas que la casta sacerdotal se quedó los brazos cruzados, ¿no? Estaba buscando, como te digo, cuál es el momento en darle el golpe a Akenatón. Pero lo que pasa es que Akenatón de por sí hay diferentes estudios que te dicen que tenía pues enfermedades congénitas, porque prácticamente solo logra gobernar cerca de 15 o 17 años, ¿ya? Y también tuvo puras, las hijas que le sobrevivieron fueron solo hijas mujeres, y luego también fueron muriendo estas princesas, a decirlo así, princesas, ¿ya? Entonces finalmente esta reforma queda en nada y se regresa al culto a Ra, ¿no? El culto a Amon-Ra. Incluso el hijo, el hijo que más adelante pues se va a relacionar con Akenatón, o el gobernante que va a venir pues, después de Akenatón, es Tutankamón. Y si te das cuenta, Tutankamón tiene justo ese término de Amón por el regreso, ¿no? Tutankamón es el fiel a Amón, o sea, como para regresar. Aquí no pasó nada. Y te decía que los escribas oficiales omitieron mucha información sobre Akenatón. Era como una manera de pues ponerlo como el faraón hereje, básicamente, ¿no? El que no siguió con el orden establecido en lo político y en lo religioso, ya porque él mismo quiso hacer las ceremonias. Pero acá la idea es darle un buen golpe a la casta sacerdotal que finalmente tenía todo el poder, tenía el excedente, ellos hacían básicamente en lo político también, no hacían y deshacían. Entonces, no olvidar la relevancia, ya sea que aparezca como Amenofis IV o como Akenatón, que es el nombre que él toma, o Agenatón, ¿ya? Que es este intento de una reforma monoteísta, que sería el dios Atón, el disco solar, pero es un golpe, básicamente su plan era pues quitarse de encima a todo el poder que tenía la casta sacerdotal, ¿no? Bueno, es evidente que si el territorio egipcio se sigue expandiendo, tarde o temprano van a haber pues problemas con las comunidades cercanas, ¿no? Es el caso pues de los hititas. Ya sabes que los Ixos invadieron Egipto, pero también los hititas estaban constantemente asediándolos. Entonces Ramsés II es conocido como el que le pone pues como el primero en ejercer la diplomacia, ¿ya? En el sentido que se acuerda este tratado conocido como el Tratado de Kadesh o la Paz de Kadesh, ¿no? Que es ante el enfrentamiento con los hititas. Acá hay mucha cosa también, acá hay mucho raje, ¿no? En cuanto a lo que es Ramsés, porque se te pones a leer un poco, o sea, si es un faraón fuerte, ¿por qué tendría que firmar una paz, ¿no? Con los hititas. Bueno, Ramsés II sí utilizó bastante propaganda, bastantes templos para por todos lados representarse como el que venció a los hititas, pero en realidad sabemos que finalmente se firma un tratado de paz, ya es sí, es un tratado, pues como por decir así, reconocer ciertos límites, ya hasta donde pueden avanzar los hititas. Lo que nos queda luego de Egipto es la época tardía o la época baja, donde pues Egipto va a sufrir conquistas tras conquistas, ¿no? Pues los persas cuando están en plena expansión, luego también los griegos. Recuerda, pues, ahí tenemos a Alejandro Magno, ¿no? Hay que recordar a Alejandro Magno, porque Alejandro Magno finalmente le entrega la parte de su territorio conquistado, la parte de lo que es Egipto, a su general, pues, Ptolomeo. Por eso vemos a Cleopatra, que Cleopatra es de la dinastía ptolomeica, ¿ya? La dinastía ptolomeica. Entonces, ahí vemos pues que ya no es un Egipto con gobernantes nativos, oriundos, por decirlo así, ¿no? Y bueno, y más adelante ya cuando hablemos pues, bueno, cuando hablamos de la misma Cleopatra también, nos acordamos pues de Julio César, y ya vemos cómo finalmente es también conquistado por los romanos, ¿ya? Por eso hay una imagen de Cleopatra, ¿ya? Algo más que me olvide mencionar, que lo tengo aquí apuntado, que sea relevante, sí,
bueno, no te olvides pues que el limo es este sedimento de color medio plomizo que se queda, se impregna en la tierra luego de que el Nilo se desborda, ¿no? Son muy importantes las inundaciones del Nilo porque finalmente, como podías ver acá en el PPT, las inundaciones organizan el tiempo y organizan el ciclo agrícola, ¿no? Puedes ver acá que como en un principio está, por ejemplo, ¿no? A ver, comencemos desde la inundación. De junio a octubre se inunda, ¿no? Se desborda el río Nilo. Luego, pues de octubre a febrero, lo vemos más bien retirado y ya ha fertilizado este territorio. Pues te decía que el limo es importante, este sedimento que deja el Nilo en la tierra, es un sedimento pues medio plomizo, por eso es que los egipcios conocían a su tierra, que es la tierra fértil, pues como Kemet, que significa tierra negra, por este sedimento que hace que la tierra sea fértil, ¿no? Luego vemos, por ejemplo, que de octubre a febrero van allí con los cultivos y luego pues de marzo a junio ya se recogen los cultivos preparándose para una nueva inundación de Egipto. Algo más que olvidaba también de mencionarles es al faraón Soser. El faraón Soser o Soser, lo vemos, pertenece al periodo del Imperio Antiguo. Soser hay que darle pues el mérito de que Soser, desde que era pequeño, estaba pensando cómo construir. Es que esto es algo bien interesante, ¿eh? Los faraones ya desde chiquillos están pensando cómo van a construir. Es la muerte, como alguien vivo dedica toda su vida a pensar cómo construir el lugar donde va a vivir después de la muerte, ¿no? Por decirlo así. Por eso es que las pirámides son tan bien pensadas, ¿ya? Y Soser, la importancia de Soser es que él quería pues una construcción, Yulimar, ya, lo que pasa es que, Yulimar, lo que pasa es que los sacerdotes son el intermedio de los dioses. Ellos se encargan de las ceremonias, que no son gratuitas. Ellos se encargan de administrar las ofrendas a los dioses. O sea, prácticamente ellos son mantenidos con el excedente. A eso me refiero, es el poder que tienen. No solo de controlar el ciclo agrícola, sino sobre todo de mantenerse con el excedente. ¿Ya? Les estaba hablando de Soser. Les estaba hablando de Soser, y la importancia de Soser es que en un principio no habían las pirámides, pues. Ahí tienes en tu separata que en un principio estaban las mastabas. Y las mastabas, si te das cuenta, pues, las mastabas, no sé si han visto por ahí, a ver, no sé si hay un dibujito de las mastabas. Creo que lo tienes en tu separata, pero no sé. Ah, ya, sí está, chévere. En un principio son las mastabas, ¿ya? Si hablamos de antigüedad, la mastaba es una pirámide pues trunca, ¿no? O sea, esas pirámides que tú conoces, la de Keops, Miquerino, ya, pues, o sea, en un principio no existía. Estaba solo la mastaba. Incluso la mastaba era la arquitectura funeraria, sí, religiosa, sagrada, inspirada en el montículo celestial, que es una cuestión de la mitología de los egipcios, ¿ya? Pero importante para saber por qué tenía esa forma, ¿ya? La mastaba. Pero luego Saucer dice, no, yo quiero algo más grande, yo quiero algo más alucinante, ¿no? Y Saucer convocó a quien podía convertir sus sueños en realidad, ¿no? ¿Has visto La Momia? Que ustedes son jóvenes. La película La Momia 1, hay un pelado, ¿no? Que todos lo conocen. Y ese pelado, yo sé, es ficción, pero el pelado es Imhotep, ¿no? Imhotep existió existió en los registros de Egipto. Obvio, no era pues toda la ficción que hemos visto, lo que hemos visto en la película de la Momia 1, no era esa ficción, pero sí existió el personaje Imhotep. E Imhotep fue arquitecto, matemático, importantísimo, que es el que logra hacer realidad el sueño de Saucer. Aquí en tu separata y aquí también en el slide ves que la pirámide de Saucer es como que el antecedente de la pirámide de Keops, ¿no? Que es la más grande, no es la más alta. Profe, ¿qué hizo Imhotep? ¿Qué hizo Imhotep? Ya. Imhotep puso mastaba sobre mastaba sobre mastaba, si te das cuenta. Es la construcción de la mastaba, pero más, ¿no? O sea, ya no es trunca, sino tiene más escalones, ¿ya? Eso es lo primero. Y otra cosa también de Imhotep y Saucer es que comenzaron a utilizar la piedra para que dure más, ¿ya? Porque en un principio también era algo muy parecido al adobe y todo ello. Entonces, la pirámide de Saucer es el antecedente de la pirámide de Keops, ¿ya? Así que Saucer e Imhotep, mis respetos, porque comenzaron pues a construir algo más monumental y también comenzaron a utilizar lo que es la piedra. Ya está la mención honrosa a estos personajes, ¿ya? Bueno, profe, ¿qué sería un hipogeo? Los hipogeos más bien
construcción un poco tardía, pero sobre todo del sur de Egipto, ¿ya? Si te das cuenta, el hipogeo es una formación rocosa, o sea, aprovecho la formación rocosa para excavar allí y luego depositar. O sea, las cuatro son arquitecturas funerarias. La más antigua, la mastaba. Luego la pirámide de Zoser. Luego ya está la versión 2.0, que es la pirámide de Keops, ¿ya? Y luego veo más bien, sobre todo en la zona de los acantilados del sur de Egipto, esta forma de hipogeos, que es más bien aprovechar el relieve rocoso, la formación terrestre que hay, ¿ya? Bueno, eso. Ya. La escritura, también la mencioné. La escritura más complicada. Wow, esa pregunta es bien. Ah, les decía que todas estas formas de construcción arquitectónica, funeraria, disculpa, la mastaba, la pirámide, esa forma que siempre se buscaba es por el montículo sagrado, ¿ya? O sea, si tú ves en la mitología de los egipcios, de donde partieron todos, los dioses y todo, es el montículo sagrado. Pues tiene esta forma, por eso siempre se buscó esa forma. Obvio, también hay influencia de lo que es la geometría, ¿no? En este caso, de esta simetría triangular, pero el antecedente es el montículo sagrado de donde provenía todo lo que es la civilización egipcia. Ya, a ver, repito, para ir acabando, la escritura, les mencionaba que hay tres tipos. Esto ha sido gracias a la piedra Rosetta, descubierta, trabajada pues por Champollion, descubierta en una de estas campañas, bueno, en la principal campaña de Egipto, en la campaña de Egipto de Napoleón, ¿no? Y de ahí comienza el primer boom de la egiptología en Francia, luego ya seguiría en lo que es con el descubrimiento de Tutankamón en lo que es Inglaterra. Estos sistemas de escritura, una es más simplificada que la otra, ¿no? De acuerdo al uso. La jeroglífica es la simbólica, es la más antigua y básicamente es religiosa, ¿ya? O sea, no creas que todos los escribas, todos hacían, no, o sea, no, eso simplemente es utilizado para las pirámides, los papiros, es la más sagrada, ¿ok? Luego está la hierática, que es la de los, bueno, vamos a decir que acá es la de los administradores, por decir así, fines administrativos, o sea, relacionados al gobierno, por ejemplo, ¿no? No tanto la contabilidad, o sea, el comercio, a lo del día a día es la demótica, ¿ya? Mucho más simplificada. Pero en este caso, la hierática es, pues, puede ser los títulos de propiedad, vamos a decir también sobre todo lo político, lo relacionado al gobierno, ¿ya? Con fines administrativos. En realidad, hasta un escriba podría eventualmente utilizar lo que es la hierática. En verdad, la más sencilla es la del día a día, ¿ya? Que tenía fines comerciales, que es la demótica. Pero si te das cuenta, simplemente una es cada vez más sencilla de acuerdo a lo que yo voy a hacer, pues, ¿ya? O sea, es mucho más sencilla porque no me sirve de nada si yo estoy sacando la cuenta de cuánto te voy a cobrar, ¿ya? Ponerme a hacer, pues, la jeroglífica, ¿no? Esa estaba, como les digo, no era nada práctica y estaba simplemente, pues, era exclusiva de los papiros, de lo que son las pirámides, ¿ok? En cuanto a la religión, ya le dijimos politeísmo, solatría, porque recuerda que hay, wow, esto también para hablar bastante tiempo, ¿eh? Hay tal respeto de los animales que vas a ver que muchas de sus divinidades tienen cabeza de animales, como es el caso de Anubis, es el caso de Horus, ¿ya? Por eso hablamos de la solatría. Y la heliolatría en el caso de Atón, que es el disco solar de Akenatón, cuando hablamos de lo que es el culto al disco solar, ¿ya? No te olvides que cada vez que veamos momificación, evidencia dos cosas: un gran desarrollo de la medicina y por otro lado también la creencia de la vida después de la muerte. Y aquí esto se evidencia en el libro de los muertos, donde se ve el juicio de Osiris, donde ves a Anubis pues haciendo el pesaje de los corazones, ¿ok? Momificaban a sus gatos. Sí, les decía que hay tal divinificación de los animales que no solo momificaban a los gatos, también hay momificación de primates, también hay momificación de ¿cuál era el más grande que se encontró la vez pasada? De, por ejemplo, un buey, creo también. Hay diferentes animales que estaban vinculados con diferentes cultos. A ver, una cosita aquí. La religión de Egipto es una mezcla entre lo espiritual, lo mítico, ¿ya? Y lo esotérico, y por otro lado, una medicina que se está conociendo, ¿no? Entonces, es la muerte, porque, por ejemplo, tú querías pedirle, pues, a una divinidad que te cure de cierto mal.
por un lado consumías plantas, pero por otro lado también tenías que rezar un cántico o darle una ofrenda a alguna divinidad. Es una mezcla de estas dos cosas, ¿ya? Wow, hablar de la medicina en Egipto, ellos tenían conocimiento de lo que es la... A mí me alucina mucho lo de la vista, porque por cómo vivían, en el lugar donde vivían, había constantemente, pues, tenían muchas afecciones oculares por la tierra, y por eso ese maquillaje que no sé si ustedes han visto, bien típico de los egipcios, varones y mujeres, eran bálsamos que se ponían sobre los párpados, ¿ya? Claro, no era solo con fin estético, ay, qué lindo se ve, sino sobre todo era con un fin médico, ¿ya? Se ponían bálsamos en los párpados para poder prevenir todas estas enfermedades oculares. También hablamos de la traumatología, tal nivel hay diferentes papiros médicos que ya te imaginas, pues, cómo sufría alguien que caería de la construcción de una pirámide o por las constantes guerras, conflictos que había. También había, pues, conocimiento de lo que es bueno, la fecundidad y todo ello, ¿no? Es muy, muy interesante todo el conocimiento que tenían los egipcios y sobre todo, pues, el tema de raparse las cejas y el tema de sí, leones, hay todo, han estado todos momificados, ¿ya? El tema de raparse las cejas y de usar pelucas estaba relacionado a que por el clima muchos sufrían de piojos, ¿ya? Eso también, eso sí, sí, sí está también ahí identificado, ¿ok? Bueno, hablemos ahora de la India y China, ¿ya? Es un poco más rapidito de acuerdo a lo que suele venir en el examen. Les decía que en la India también ocurre un proceso de invasión, ¿ya? Pero en la India había una civilización propia, oriunda del territorio de la India y luego van a ser invadidos, así como invadieron los Ixos, los hititas, los casitas también van a invadir aquí pueblos indoeuropeos a la región de la India, ¿ya? Donde se ubica Valle también, gracias a los ríos Indo y Ganges, van a destacar en la arquitectura las estupas que tienen esa formación. ¿Por qué razón? Porque los circulares, la bóveda celeste y estos cuatro extremos son los cuatro puntos cardinales, ¿no? La tierra y el cielo unificados. Sabes, pues, que el mundo oriental es súper espiritual y siempre en conexión con la naturaleza y los astros, ¿no? La escritura más antigua es el sánscrito, que es haber visto por acá, es una escritura sagrada relacionada al hinduismo, ¿ya? Les comentaba que el principal aporte de los indios, además del ajedrez y el yoga, es el cero posicional, que facilitó y revolucionó lo que es la aritmética y más adelante el álgebra, ¿ya? Aquí vamos a encontrar en la región de la India dos religiones. La más antigua, la que viene con estos pueblos invasores, es el hinduismo, ¿ya? En un rato vemos en qué momento ingresa, que es en el periodo conocido como la época o la etapa védica. Los textos sagrados donde hablan de las divinidades del hinduismo se encuentran en los Vedas. En un principio eran cánticos y luego van a ser recopilados en estos 5 libros sagrados, ¿ya? Más tardío es el budismo, que comienza con Siddhartha Gautama, este rico heredero que busca desprenderse de todo lo material que tiene, ¿no? Se vuelve asceta, se va por allí a meditar, buscando el nirvana, o sea, desligarse por completo de lo que es el sufrimiento terrenal. Y es muy interesante el budismo, y el budismo justo aparece como una respuesta al hinduismo, que va a ser una religión que va a justificar la diferencia de clases, ya estas castas, como hablábamos en un rato. Pero el budismo lamentablemente va a ser expulsado de la India y más bien el budismo lo encontramos actualmente, principalmente existe, ¿ya? Un poco pues en la India, pero lo encontramos más en China, ¿ya? No te olvides pues de estos monjes tibetanos, son budistas. Hablemos ahora de los periodos históricos. Son 4 los principales, como te decía, hay más, pero nos interesan estos 4, ¿ya? Les decía, en un principio, antes de la invasión de pueblos indoeuropeos, existía una civilización propia de la India, que es conocida como la civilización del Indo o como la civilización arapense. ¿Por qué razón? Porque les decía, o sea, cuando llegan estos pueblos indoeuropeos a invadir, ¿qué encuentran? Encuentran construcciones y complejas. Hay toda una revolución urbana. Si tú ves la construcción de Mohenjo-Daro, de Harappa, ¿qué encuentras? Casas de adobe organizadas en cuadrículas, ciudadelas amuralladas, hay el gran baño que era pues utilizado con un fin religioso, encuentras canales, bombas de agua, desagüe, agua para toda la ciudad, puertos comerciales, talleres, se han encontrado pues estos sellos harapenses. Tú te das cuenta que es una civilización compleja, ¿ya? Entonces, nada que no había nada no, ahí existía una civilización que es conocida como la civilización del Indo que tenía
había sufrido pues una revolución urbana y tenía una gran organización del espacio, ¿ya? Pero cerca del 1700 van a desarrollarse las invasiones europeas, ¿ya? Estos pueblos indoeuropeos van a llegar y van a llegar a ese territorio y van a imponer sus propias reglas, ¿ya? A ver, ¿cuál es el plan de estos pueblos indoeuropeos? No quieren mestizaje, no quieren en este caso pues que haya una mezcla, disculpa el término terrible, con los pueblos oriundos de allí. Entonces, en este periodo de la invasión europea, que le conocemos como el periodo védico, donde llegan los indoeuropeos, pues que lamentablemente se vivió una época de sequía, lo que permitió que sean vencidos más rápido, llegaron los indoeuropeos y ellos, pues tienen, ya sabes, ¿no? Carros de guerra, el hierro, vencen básicamente a la civilización que era, pues, en cierta medida pacífica, que era la civilización del Indo, los vencen en el periodo védico y se dan cuenta cuál es la mejor manera de que no se mezcle esta gente, no nos mezclemos con esta gente, ¿no? Y de que nosotros impongamos nuestras reglas por encima de los que están aquí. Entonces, ojo, en el periodo védico ingresa la lengua sánscrita y en el periodo védico ingresa el hinduismo, ¿ya? Pero el hinduismo recién se consolida en el siguiente periodo histórico, que es el periodo brahmánico. El hinduismo, yo te explicaba, es una religión que lamentablemente justifica la división de estas castas, ¿ya? Lo ves, por ejemplo, tú en tu separata, para que te quede bien claro, es una pregunta clásica si te va a venir lo que es la India, lo ves en la página 8, ¿ya? Ves allí una escultura, al igual que en el PPT, que es el dios Brahma, ¿ya? El dios Brahma te explica, bueno, los sacerdotes de este dios Brahma, llamados brahmanes, te explica cómo funciona la sociedad, cómo la religión te puede ayudar a organizar la sociedad y a mantener a cada quien en su lugar, por más terrible que suene, ¿ya? El modelo de castas, el régimen de castas, te explica que hay un sistema social jerarquizado, pero sobre todo cerrado y hereditario. Es decir, tú desde el nacimiento perteneces allí y no puedes saltarte, no puedes ascender. Y de acuerdo al lugar que te pertenezca, vas a estudiar, o quizás no te toque, vas a casarte con alguien de tu misma casta, vas a trabajar, vas a dedicarte a las actividades que le toquen a tu casta. Es terrible, muchachos, chicos y chicas, porque lamentablemente este régimen de castas se prohibió en la India, se prohibió en la India, pero llegó a existir hasta 1970, ¿ya? Y todavía en algunos lugares es terrible. Bueno, de acuerdo a esto, no sé si bueno, creo que no lo tengo acá. Acá está el dibujito, ¿ya? Tú lo tienes en tu separata, como te decía, en la página número 8. Te dice, los brahmanes son los sacerdotes que hablan por Brahma, ¿ya? Y ellos que te dicen, de acuerdo a qué parte del dios Brahma tú pertenezcas o hayas provenido, es tu lugar en la sociedad. Ya te imaginas quiénes están arriba, ¿no? Arriba de la boca de Brahma, los que hablan por Brahma son los brahmanes o sacerdotes, ¿no? De los brazos de Brahma son los chatrias o la nobleza, los guerreros, ¿ya? De los muslos, las piernas de Brahma salen los vaisyas, que son los artesanos, el pueblo, y finalmente de los pies de Brahma salen los sudras, que son los siervos o los esclavos, ¿ya? Tú no puedes ascender. Naciste sudra, te quedas sudra, mueres sudra, te casas con sudra, etcétera, etcétera, ¿ya? Y algo peor, profe, ¿y dónde queda la gente que vivía ahí en el Indo, no? Porque, o sea, no se van a mezclar con ellos, no va a haber mestizaje, pero ¿dónde queda esa gente? Bueno, ellos son los parias, los impuros, ellos no pertenecen a ningún lado, a ninguna parte del cuerpo de Brahma. Entonces, si te das cuenta, el sistema de castas que pertenece a la religión hinduista, sirve, o sea, es la religión que sirve a mantener un orden social cerrado, que es el sistema de castas, ¿ya? Otra vez, cuando entra el hinduismo, cuando entra el sistema de castas, ingresa con los indoeuropeos en el periodo védico, ¿ya? Pero cuando se consolida el sistema de castas, se consolida en el periodo brahmánico, su mismo nombre te dice, los brahmanes, los sacerdotes son los que gobiernan, ¿ya? Profe, pero qué terrible esta religión. Acuérdate, pues, ¿no? Que luego aparece también eso de, ¿cómo se llama? El karma, ¿no? De haber escuchado. Eso es algo, pues, hindú, ¿no? Y el karma, ¿para qué crearon el karma? Para que la gente no se queje, porque el karma, ¿qué te decía, no? Haz buenas acciones, porque quizás en el futuro puedas reencarnar
en otro cuerpo, ¿no? En otra casta, bueno. Prácticamente todo fue creado para que te quedes allí y no reclames a qué casta pertenecías, ¿ok? ¿Ya te imaginas que los Dalits o los parias hacen el peor trabajo que pueda existir? Hay muchos descendientes de Dalits y de parias que viven en Inglaterra, en otras partes del mundo y siguen siendo segregados por más que ya no exista, bueno, que se haya prohibido el sistema de castas en la India, ¿ya? Finalmente, les decía que va a aparecer una respuesta a esta terrible religión y la respuesta es el budismo, ¿ya? El budismo es distinto. El budismo va a aparecer, pues, y va incluso a intentar más adelante imponerse como una religión oficial, pero finalmente lo que más pesa aquí es el hinduismo. ¿Ya? Es muy difícil que la gente reniegue de lo que ha sido su religión, básicamente. Bueno, dejemos el periodo brahmánico, sin olvidar que allí se consolida el sistema de castas y surge el budismo como una religión, pues como una respuesta a esta sociedad de castas. Y luego pasamos al imperio Maurya. En el imperio Maurya se logra, pues, un gobierno descentralizado, es decir, que otras regiones van a tener más importancia, ¿ya? Y también hay un apogeo comercial, ¿no? Es interesante cómo se va desarrollando también el comercio en la región de la India, ¿no? También en esta fase imperial tenemos una primera unificación de lo que son estas, como les decía, pues provincias al norte de la India y una primera unificación con Chandragupta Maurya, por eso hablamos del imperio Maurya, ¿no? De los Maurya, de la dinastía Maurya. Y luego tenemos pues a Asoka, que es el nieto de Chandragupta, que logra la máxima expansión, ¿no? Y él es el que intenta que el budismo sea la religión oficial porque Asoka había conquistado tantos territorios y matado a tanta gente que trata de como que de purificarse mediante esta religión, ¿ya? Es la época en que se intenta que el budismo sea oficial, pero luego regresa el hinduismo como religión oficial, ¿ya? Ya mencionamos también lo más relevante de la India y finalmente terminamos con China, ¿ya? En el caso de China también les decía, es importantísimo la presencia de dos ríos, el Huanghe, conocido como Río Amarillo, y el Yangtze-Kiang, conocido como el Río Azul. Bueno, en la arquitectura la vemos pues la Gran Muralla China, que ojo, recién comienza a construirse en la época antigua, pero recién termina de construirse en la Edad Media, básicamente. La escritura, una escritura ideográfica. Les decía que la más antigua se encontró, como ves aquí, está tu separada también, en los huesos oraculares, que son caparazones de tortuga, donde vas a encontrar la escritura más antigua de la China, ¿ok? Eso se llama, o así se reconoce como los huesos oraculares, ¿ya? La escritura más antigua de China. Los aportes de los chinos, más que evidente, la seda, la porcelana, la imprenta silográfica, el sismoscopio, que era la muerte, era un jarrón con unos dragoncitos arriba, con unos, creo que sapitos abajo, cada cabecita de dragón tenía una bolita de acero, y de acuerdo a las vibraciones que había, te marcaba por dónde, en qué dirección había comenzado el sismo, ¿ya? Alucinante, ¿no? Alucinante, pues la pólvora, en fin, la ballesta, papel, la brújula, que ya sabes que luego van a ser pues insertados en Occidente, ¿no? Y tienes esta construcción típica religiosa, que es un templo, ¿no? Que es la pagoda. Ok, cuando hablamos de los periodos históricos en la China, les decía, nos quedamos solo con los más relevantes, ¿ya? ¿Qué hora terminamos? 11 en punto, ya. Lo más relevantes, ¿ya? Los más relevantes, los más antiguos, en este caso, sería el periodo de la dinastía Xia. La dinastía Xia decimos que es un periodo legendario porque no se puede distinguir mucho lo mítico de lo histórico, ¿ya? Hay muchas referencias a diferentes personajes, pero lo que sí encontramos es, como te decía, por las inundaciones de los ríos, ¿ya? Es que es necesario que se hagan canalizaciones y se han encontrado diferentes relatos, pero sí se han encontrado las construcciones, o sea, sí hay evidencia arqueológica. Por eso decimos que de esta antigüedad de la dinastía Xia se encuentran las primeras canalizaciones, ¿no? Que las va a realizar Yu el Grande, son las primeras canalizaciones. Pero de ahí hay mucho de mítico, hay como que mezclado con lo histórico, por eso decimos que es una etapa legendaria, que muchos gobernantes de esta época más bien existen en el mito, ¿ya? Lo que sí pasamos es a la dinastía Shang, cerca de 1600 antes de Cristo, y aquí ya se comienza pues a trabajar lo que es el bronce, y te decía que aparece en esta escritura, la más antigua de China, que está en los huesos oraculares, ¿ok?
La dinastía Zhou, fíjate cuánto dura la época de la dinastía Zhou. Es un periodo muy complicado porque en todo el territorio de China están apareciendo diferentes familias que van a comenzar una pugna por el poder. Si te das cuenta, mira, todo lo que dura es porque los Zhou o Shou, disculpa, soy un poco mala para la pronunciación de es China, van a intentar organizar un sistema de fidelidad, algo así como el feudalismo, por eso se logra mantener en el poder. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que mientras más estas familias, estos clanes están acumulando más poder, van a comenzar a enfrentarse entre ellos. Por eso conocemos que dentro de la dinastía Shou encontramos el periodo de los reinos combatientes, donde las diferentes familias están luchando por el poder, ¿ya? Acá también incluso en esta época encontramos una familia, una dinastía china que va a irse a lo que actualmente es Corea y va a fundar, ¿no? Pues sabes que Corea tiene mucho de China, igual también es con Japón, pero todo comienza en China, básicamente. Aquí se va a dar pues el periodo de los reinos combatientes y también van a aparecer los que son estas religiones y corrientes filosóficas relevantes en China, ¿no? Digo relevantes porque el confucianismo se ha puesto de moda después de mucho tiempo, ¿no? Y Confucio te habla además de la armonía, además de, sobre todo te habla pues de la moral y sobre todo te habla de lo importante que es la educación, ¿no? O sea, él habla incluso, por decir así, de lo que actualmente sería la meritocracia. Lo de Confucio es muy, muy interesante porque él te dice pues que, por ejemplo, los trabajadores del Estado tendrían que dar un examen previamente, ¿no? Te habla de, como te digo, la meritocracia y de incluso reformar a la sociedad a través de una educación pues en valores, básicamente. O sea, bastante relevante esta propuesta de Confucio. Por un lado, ¿no? Es de la época Zhou, ahí aparecen estas corrientes filosóficas también religiosas. Y por otro lado se encuentra el taoísmo. No está comprobado si Lao Tse, este difusor del taoísmo, en verdad existió, pero sí se ha desarrollado esta corriente filosófica religiosa del Tao, que creo que todos la conocemos, ¿no? Que el Tao, a ver, te lo explico, es el yin y el yang, ¿no? Los contrarios. Y eso que está en el centro, que mantiene en equilibrio a estos contrarios, sería el Tao, ¿no? O sea, el Tao es este principio supremo que sirve para comprender todas las cosas, ¿ya? Entonces sería por un lado el taoísmo y por otro lado el confucianismo, ¿no? Ambos aparecen en la época de la dinastía Zhou. Otra cosa importante de la época de la dinastía Zhou es que en este periodo de los reinos combatientes, estas familias comenzaron como a encerrarse, a marcar su límite construyendo diferentes murallas. Y luego uno de estos clanes, porque están los Yang, los Wei, los Wu, los Shang, uno de estos clanes van a ser los Qin, que finalmente se va a convertir en una dinastía porque es una pues, familia que va a lograr enfrentarse y vencer y controlar el territorio. Por eso hablamos de la época de la dinastía Qing, donde Shi Huangdi, también conocido como Qin Shi Huang, ahí te acuerdas un poco de Qing, que es la dinastía, es el primer unificador de China y es el primer emperador, ¿ya? Él lo reconocemos como el primer emperador porque logra unificar el territorio. Él es el primer emperador, ojo, de toda China. Puedes encontrar otros emperadores antes, ¿ya? Sobre todo en la época legendaria, pero de toda China solo lo consigue Shi Huangdi, ¿ya? ¿Qué hace? Wow, confisca las armas de todas estas familias para hacer estatuas, destruye las murallas, se queda solo con algunas, por eso es que él comienza la construcción de la muralla china, implanta el mandarín, centralismo de poder, estandariza los pesos y medidas, la moneda, la escritura, respeta los dialectos, pero una sola escritura. Bueno, acá también Shi Huangdi, como todo emperador poderoso, es bien temeroso de toda la gente, pues que hay muchos atentados contra su vida, por eso es que él está buscando la inmortalidad, ¿no? Por eso es que tiene tal construcción en su mausoleo, ¿no? Él ha sido enterrado bajo la pirámide de Xi'an y cerca de su mausoleo se encuentran los 8.000 guerreros de terracota, cada uno con rasgos distintos para demostrarte que él logró controlar todo el territorio de China y que toda la gente tenía ahí cuidándolo, básicamente, ¿ya? Lamentablemente su familia pues estuvo condenada, ¿no? Estuvo condenada, por eso es que más adelante vemos más bien aparecer a la dinastía Han. Y en este caso debes recordar a un personaje, a Wu de la dinastía Han, también podemos decir a Wu de Han, porque él es el que logra con sus conquistas, ¿ya?
preparar el territorio para lo que más adelante tú lo conoces como la ruta de la seda, ¿ya? Mira, Wu conquista todo lo que es el territorio, pues Gamsu, la meseta tibetana, todo esto sirve para que luego se pueda establecer la ruta de la seda, que es China a India, a Persia y luego a Grecia y Roma, el mundo occidental. Así se llevaron las especies, la tela y la seda. Exacto, Fabia, no se ha todavía desenterrado el mausoleo porque hay ríos de mercurio alrededor de su entierro. Por eso sería peligroso. Es correcto. Acá está lo que les decía. La línea de tiempo, si queremos hablar de cómo han convivido, ¿no? Y se han encontrado en algunos momentos estas civilizaciones. Listo, vamos entonces ahora a las preguntas, ¿ya? Preguntas típicas también que pueden aparecer. Sabes que básicamente se pregunta más sobre Egipto, sobre Mesopotamia, pero también pueden aparecer preguntas sobre China e India. Listo. Primera pregunta. El denominado Imperio Antiguo Egipcio, ya, donde se consolida el poder faraónico, culminó con, no te olvides que el primer imperio culmina con la primera crisis política que va a haber del primer intermedio, ¿ya? Así que la 1 sería la letra A. Culminó con la crisis por el levantamiento de los nomarcas, es igual a la letra A. Falta de respeto al poder político de los faraones por parte de los nomarcas. 1, letra A. Vamos ahora a la 2. El antiguo Egipto también, verdadero o falso, ¿ya? A ver, en la etapa final del Imperio Antiguo, los nomarcas reforzaron, nada que ver, todo lo contrario, ¿ya? Falso. La reforma monoteísta de Akenatón tuvo como objetivo reducir el poder de los sacerdotes, yes, verdadero. Durante su periodo de decadencia de Egipto, fue conquistado por asirios, persas, macedonios, romanos, es correcto. La 2 es la letra B, ¿ok? La 2 sería la letra B. La 3, periodo brahmánico de la India, se consolida el sistema de castas, se desarrolla una sociedad jerarquizada, ¿no? Entonces, los grupos o castas estaban justificados, entre comillas, ¿no? Por su pureza espiritual, es decir, de qué parte del dios Brahma salías, ¿no? Mientras más cerca la cabeza, más puro, mientras más cerca los pies, más impuro. 3, letra C. La 4, ¿cuál sería? Mesopotamia, Imperio Babilónico, poder centralizado. ¿Qué hizo nuestro estimado Hammurabi? Organizó y compiló leyes. 4, letra A. Y luego una relación entre las dinastías de China antigua. 5, letra C. ¿Ya? Perfecto, listo. No sé si ahí alguien puede, por favor, poner las alternativas. Te las vuelvo a leer, ningún problema. ¿Ya? Ahí los dejo, pues, con la encuesta también. Vamos, 1, avión, 2, bebito, 3, casita, 4, avioncito otra vez, 5, casa, ¿ya? Listo, esas son las alternativas y esa fue la clase de hoy, chicos. Ya sabes, gracias, Vilma, muchas gracias. Ahí están los que pedían ver un poco la línea de tiempo. Te decía, si quieres hablar de los griegos, ponlo recién con los minoicos cerca del 2000 antes de Cristo y los romanos ya son cerca del siglo, pues, 8, ¿no? Son un poco más, vamos a decir, tardíos si comparamos con ellos, ¿ya? Así que eso es todo, chicos. Nada, que tengan una excelente semana. Sigan haciendo sus preguntas que nos sirven bastante también para explicar cosas bastante útiles para la clase y que tengan una excelente semana y cuídense, ya está saliendo el sol.